Muy buenas a todos y bienvenidos a Hot Factory en su edición número 74, en la tercera temporada que recientemente hemos estrenado, ¿verdad, Aimar? Así es, está reciente la temporada y huele hasta nuevo todo. Sí, ahora es cuando huela nuevo, verás en unos meses cuando ya empieza ya huele un poquito a churrascaillo, a aceite ya usado. Sí, de este que dices, cambia ya la freidora que este olor... que esto ya huele. Ya huele. Cori, ¿qué pasa? Te tenemos por aquí una vez más. Pues sí, ya estoy aquí, ya me estoy acostumbrando a venir. Luego, sí, a venir a mi casa, que es donde estamos hoy. Es, vamos, un logro desbloqueado de estos chulos. Me han comentado que para el final del programa vas a hablarnos de algo, ¿no? Sí, de mi propio evento fundado por mí misma que puede hacer cualquier persona en su casa. En fin, luego nos darás más detalles porque esto está dispuesto a revolucionar el planeta en el mundo de los eventos. Su evento personal. Su evento. A modo paralelo, ¿no? Al resto de eventos. Sí, vamos, no tengo palabras. Yo tampoco. Sandra, también nuestra colaboradora cada vez más habitual. ¿Te estás dando cuenta, por cierto, que Aimar, que cada vez los colaboradores son más habituales? Cierto, o sea, se animan. ¿Por qué? No lo sé, porque realmente hacemos lo mismo prácticamente. Yo tengo algo que añadir. Que lo gracioso es que los colaboradores vienen más y yo como locutora... ¿Vienes menos? Vengo menos. Oye, que eso me están es sustituyendo. Un chollo para ti. Buah, no lo sabes tú bien. En fin, Sandra, que hoy viniste con nosotros a esto de lo que vamos a hablar hoy, que aún no sabemos lo que es, y nos vas a comentar tus experiencias, ¿verdad? Sí, básicamente. ¿Como primeriza? Como primeriza, igual que tú. Somos dos primerizos. ¿Pero qué es esto, Aimar? Pues hoy en el sumario únicamente tendremos el punto de Elche Juega 2013, que estuvimos el equipo casi al completo de Hot Factory allí, y os hablaremos más o menos de lo que nos pareció. Así es, y nada más, os comentaremos nuestra experiencia por allí, básicamente una visión al pasado, que fue el año pasado, que ha sido hacia dónde va esto, y os lo traemos... Calentito. No, calentito, porque fue hace 4 o 5 días y con mucha ganas de comentarlo, así que nada, vamos a ello. Hot Factory, música, cine, series y videojuegos en forma de podcast. Escucha y descarga el programa en hotfactory.com. Allí podrás comentar nuestros audios en Facebook y Twitter con el hashtag HotFactory. Durante el directo puedes ver el streaming en Ustream o más tarde en nuestro canal de YouTube. También puedes escucharnos en diferido los sábados a partir de la 1 del mediodía en radiobattletoads.com. Ya estamos aquí de vuelta y vamos a hablar de Elche Juega 2013. A ver, vamos a empezar por el principio, comentando básicamente que este evento tuvo lugar el pasado sábado 5 de octubre y repitieron ubicación una vez más, que fue el Escorchador de Elche, el antiguo matadero. El evento empezó a las 10 de la mañana y duró hasta bien entradas las 9, casi las 10 de la noche. Nosotros llegamos allí, fuimos a ver a Aimar, Sandra, Alberto, que no está aquí hoy, también colaborador, ya lo conocéis de las últimas apariciones, y yo. Por cierto, no me he presentado antes, soy Adrián, presentador de este programa. Sí, nunca me presento. ¿Por qué? Se me olvida. Desde que hacemos lo de los twitters, que hoy tampoco lo hemos hecho, sí que te sueles presentar en esta última temporada. Sí, eso es cierto, me lo recuerdo a mí mismo, es una manera de recordármelo, pero se me ha pasado. En fin, señor Sólido en Twitter, Aimar1990 en Twitter, Cori116, Sandra RT94 y Picarral Chacho con 2X y con K. Esos somos los miembros del programa. En fin, pues estuvimos básicamente allí los 4. Decir que llegamos un poquitín más tarde de la apertura. Llegamos ya... ¿A qué hora fue? Llegamos a las 12 menos 20 exactamente. Sí, porque... Lo recuerdo perfectamente porque preguntamos qué hora era y justo al aparcar eran las 12 menos 20. Pero hay que decir que llegamos tarde por culpa de League of Legends, que era la final, como ya lo sabéis, y yo necesitaba un mínimo de preparación para... Porque si quedamos a las 10 no tenía espacio apenas. Es decir, pongamos en situación, ya lo dijiste la semana pasada. Primera pega que pongo, que ojo, es una pega mínima. No hagáis un evento así después de un evento tan importante que sigue mucha gente como League of Legends
que sabéis que mucha gente va a ir sin dormir, como fue mi caso. ¿Cuántas horas fuiste sin dormir? Pues estuve como 35, 40 horas sin dormir. Pero a Se ver, me acaba de ocurrir una cosa. Yo creo que el Como en evento- las guarderías, pones un espacio de siesta y ya Sí, está. un espacio chill out. yo creo que también, a ver, coña no, pero seguramente ni sabían que ese evento se iba a realizar ese día cuando les dieron fecha, porque el año pasado esto Por eso fue... digo que es una pega un poco pequeñita a modo título personal. Claro, porque a ver, el año pasado fue el sábado 6 de octubre esto. Tuvo lugar el 6 de octubre y fue, vamos, este año ha sido el 5. En fin, lo dicho, llegamos a esa hora. No pongas tú también esa excusa, porque yo también tengo excusa. Recordemos que el viernes anterior hicimos programa y llegamos ya a las tantas de la noche. Yo madrugué para subiros la edición 73 de Hot Factory. O sea, hicimos ahí un pequeño sacrificio de la charla que impartió Juan Arenas sobre el doblaje del videojuego, que llegamos ya casi al final, a punto, justo a tiempo, para ver ese magnífico ejemplo que fue el de los piratas estos asquerosos. El del juego de Age of Empires de los piratas. No era Age of Empires. Pero ¿Seguro? bueno, el juego este de piratas, sí, en el que básicamente en YouTube es llamado el mejor doblaje de videojuegos de la historia, que creo que os hablé de él además hace 2 programas. Está en el hashtag de Hot Factory en Twitter. El caso es que nos enseñó pues en esta ponencia que hemos podido, bueno, la podéis escuchar en iVoox, en el canal de El Se Juega, que tienen ahí un canal donde han subido las ponencias, la presentación del evento, la mesa redonda y tal, que os lo recomiendo totalmente, por cierto. Y nada, vimos el final, pero ¿qué os pareció? A mí me dolió habérmelo perdido, la verdad. Exacto, o sea, yo te lo decía fuera de micros también, que me hubiera encantado verla entera, y sabiendo ya que está subido, pues sin duda lo voy a hacer. Pero los 10-15 últimos minutos que vimos, me reí como un niño pequeño ilusionado, porque es que en serio, o sea, fue súper gracioso hasta de la manera que lo hacía. Y no sé, el hecho de que te los ponía y demás, porque simplemente si te los nombra y ya está, pero al ponértelos y todo, como que la gente... Es como cuando vas a ver una película al cine, que si la ves solo en tu casa te ríes, pero al estar en el cine te ríes más porque la risa de la gente te contagia. Fue algo parecido. A mí me gustó Efectivamente. bastante. Bueno, he de decir también que lo primero que notamos nada más entrar al evento, según hemos visto en fotos y tal, la cola, según dicen, era de más de 200 personas antes de las 10 de la mañana. Nosotros lo que hicimos fue entrar directamente a la sala de las ponencias, así que ya prácticamente la cola no estaba, había gente por ahí rulando y tal, pero nosotros fuimos directamente a esta sala de ponencias. Y he de decir que lo primero que noté al entrar ahí fue una satisfacción y un gozo impresionante al descubrir que era una sala totalmente habilitada y preparada para este uso. Es decir, una sala con su fila de asientos ascendente hacia arriba, unos asientos muy cómodos. Y la suave caricia del aire acondicionado. Y el aire acondicionado que tan en falta tuvimos el año pasado. Sí, porque yo al ver que era al aire libre, digo, uff, vamos a pasar calor como unos condenados. Pero al ver que la sala de las ponencias y de los podcasts que luego hablaremos estaba cubierta y encima acondicionada, fue como orgásmico casi. Sí, porque hemos de decir, lo decimos ya, nos tiramos ahí todo el día, todo menos la hora de comer. Estamos hablando de... ¿Y por qué nos echaban? Desde las 11 hasta prácticamente las 9:30 de la noche estuvimos ahí sentados y yo ni me cansé, ni sudé, ni nada. O sea, a gusto, totalmente a gusto, fue la leche. Además también destaco el tema de cómo estaba hecho el sitio, es decir, la mesa principal con un proyector mostrando imágenes y unos señores altavoces que daban un sonido muy claro, muy bueno, muy limpio, que no se... Vamos, que estaba en la zona acondicionada totalmente en todos sus aspectos. Además había hueco para, vamos, más de 100 personas, que prácticamente en algunos momentos casi se llenó esa sala. Por todo lo demás, bueno, vamos a comentar que este año el objetivo principal del evento, la sensación que se daba era de que querían conseguir un hermanamiento de podcast, es decir, ser un punto de encuentro para podcasters de toda la península, y a dicha llamada la verdad es que hemos acudido unos cuantos. Esta parte del evento ha estado muy bien, pero vamos a entrar un poco a comentar algunos detallitos. La parte del el evento, digamos que se ha dividido en varias zonas, es decir, teníamos por un lado las ponencias y programas en directo, podcastings y, o sea, podcast y mesas redondas. Y por otro lado teníamos ya la zona de torneos, de juego libre, LAN party, exposiciones retro, concursos de cosplay y otras actividades. Entonces yo lo que he de decir y lo que he visto, y ha sido un poco impresión mía, que este año se han centrado muchísimo en el tema de los podcasts, el año pasado también,
pero este año más aún, y las demás zonas estaban cuidadas, pero como que han quedado un poco en un segundo plano. No sé si vosotros... Bueno, Aymar y Sandra fue su primera edición y Cory no ha estado, yo soy el único que ha repetido. Hice también, o sea, te lo dije allí, digo, me da la sensación de que han hecho un evento que es para podcasters y han querido rellenar, por decirlo de alguna forma, pues con unos cuantos stands, una de esto de videoconsolas retro y 2 o 3 cosillas más. Que a ver, que a mí para el que iba interesado al podcast, perfecto, pero para el que no le gustaba el podcast y quería pasar un sábado por allí, pues a lo mejor se quedaba un poquito corto, ¿no? En mi pequeña... O sea, no sé, como que lo vi un poquito pobre, plano, por así decirlo. O sea, el resto... Sí, que había una LAN party, habían puestos, pero es que había un puesto de juegos retro, otro de juegos para la Play 3 y poco más, o sea... Mira, el año pasado en ese aspecto, en lugar de 3-4 puestos de juegos retro, lo que veíamos era una exposición, que no recuerdo si tenían en venta o no, pero lo entrevistamos aquí en Hot Factory en la edición 37, creo que es, la de Elche Juega 2012, y entrevistamos a este hombre, que creo que se llamaba Ignacio, que tenía una de las mayores colecciones de consolas y videojuegos de Elche y de España realmente. Y ver todo eso, ver las piezas que tenía era muy interesante, pero este año simplemente como que se ha quedado en un mercadillo y ya está, que no está mal porque es una cosa que no se suele ver muy a menudo. O sea, tú de normal, por ejemplo, si quieres tirar a comprar juegos retro físicamente, seamos sinceros, o te vas a un Cash Converter que tienen morralla pura, o te vas al mercadillo de Santa Faz que tienen morrallón purazo, o te toca comprarlo por internet. O sea, como punto para comprar eso, y he de decir que a un precio bastante asequible, la verdad, porque encontrarte... Yo siempre pongo ese ejemplo muy claro, ¿no? Los Final Fantasy de PlayStation, el 7, el 8 y el 9. Sí, estaban a 50 euros cada uno. Yo lo vi a 35. Y a 35 el Platinum. Y dices, hostia, es un muy buen precio, porque esos yo, los más baratos que los he visto en salones del manga y similares, de 80 a 100 euros, eso no bajaba. O sea, en ese aspecto tenían cosas que estaban muy bien y quieras que no, perder una cosa por la otra vale. El tema de exponer consolas retro estaba ahí con la exposición retro que hubo, que por cierto fue la misma que pudimos ver, no lo comentamos en el programa, pero estuvimos hace un par de semanas en las jornadas estas retro de videojuegos retro en la Universidad de Alicante, que duraron toda la semana, y la exposición era la misma, o sea, pero realmente se limitan a una exposición simplemente. Lo que el año pasado teníamos con Ignacio allí era más curiosidades, más juegos rebuscados. Teníamos hasta una Dreamcast, que es este modelo de Dreamcast con pantalla incluida. Una pregunta. Si has dicho que básicamente la exposición era la misma, que yo pienso que casi siempre es la misma. Sí, es la misma asociación, se juntan... ¿También estaba Pac-Man? ¿Pac-Man? No, vamos a ver, esto hay que explicarlo. Es que cuando fuimos a esta jornada, fue toda la semana la de la Universidad de Alicante, nosotros fuimos el sábado, y claro, fuimos ya el sábado por la tarde, había menos cositas y tal, pero aún así había muy buen ambiente y mucha gente, os recomendamos que vayáis, es un evento que se realiza cada año. Y allí había una recreativa de Pac-Man y Cory se la pasó enganchada toda la tarde. Y respondiendo a tu pregunta, no estaba Pac-Man en esta ocasión. Pero en su lugar lo que sí que había era una zona en la que teníamos mini recreativas. O sea, recreativas tochas no, versiones mini. Pero donde la exposición también había una maquinita, pero no recuerdo exactamente de qué juego era, pero ya te aseguro yo que Pac-Man no era. Había un chaval jugando Era una mini máquina arcade, pero con un emulador, básicamente. Sí. Habían varias. Lo que me pareció muy curioso es que estas mini recreativas... A ver, igual aquí me estoy columpiando, pero estas mini recreativas las hizo Pocket Lucho, que estuvo por allí, que era un hombre que participó en la mesa redonda y tal. Yo a este hombre lo conocí hace muchos años en el foro del otrolado.net, cuando publicaba ahí sus primeras mini recreativas, que las llamaban minimacas. Y ahí fue donde lo conocí, y luego al poco tiempo, años después, prácticamente este año, me entero que el tío vive en Alicante, que es de Alicante, creo que de San Vicente, y que, vamos, que tenía un montón de máquinas hechas que las iba a llevar allí y tal, y yo cuando las vi en persona dije, hostia, qué guay y tal. Y estaban muy chulas. Lo que me sorprendió en su momento... en el momento en el que te hacía estos montajes, explicaba él que las hacía con las pantallas de la PS1. Estas pantallas que habían, ¿os acordáis? Que se le añadía. Y lo que me gustó esta vez es que al ir a Elche Juega tenía estas recreativas, pero eran versiones modernas, por decirlo así, porque en lugar de esa pantalla
y de meterle dentro que si una placa arcade, que si hostias en vinagre, lo que ha hecho ha sido meterles unas tablets de 7 pulgadas con Android. Y ahí tenía, que no sé cómo coño lo haría, tiene que estar guapo, lo buscaré por los foros a ver cómo lo ha hecho. Les adjuntó, le añadió botones de recreativa, ya lo visteis, eran recreativas con su stick, sus botones y tal. Y tenías ahí el emulador del MAME y podías jugar a cualquier juego de entre todo el ROM set. Pero podías jugar, o sea, por asistir podías jugar. Claro, sí, sí. Era zona de juego libre. Esa zona era totalmente de juego hecho, estaba en la libre. misma sala que la LAN Party y están en el fondo y simplemente tenías que hacer la ¿Se pequeña podía acaparar? cola. ¿El qué? Acaparar. A ver, eso es un poco moral, ¿no? A Si ver. acaparas tú una máquina y ves que tienes uno detrás y el niño está llorando y tú no te vas, eso es porque eres mala persona. Vamos a pero ver. si no había nadie, pues acapara todo lo que quieras. Hay que decir que habían creo que 5 o 6 mini recreativas y estaban todas ocupadas y gente detrás haciendo cola para jugar. O sea, realmente llamaron la atención y estuvo bien tener esa zona de juego Claro, yo, libre. por ejemplo, no las probé porque me sabía mal. Digo, joder, que las prueben los chiquillos, ¿no? Que, bueno, chiquillos, a lo mejor de 12, 13 años, que estaban por ahí. A mí me daba pena. Digo, pues que la prueben ellos. Yo las veo de lejos y ya está. Claro, a ver, entonces en esa misma zona, en esa nave, por decirlo así, teníamos también, eso estaba al fondo, en el centro de la sala estaba la zona de la LAN Party, que era básicamente una gran sala con un montón, vamos, si habéis visto en la foto, en la tele, el típico reportaje de la Campus Party, que ya ni se hace, pero cuando se hacía veíais ahí todas esas filas de mesas con ordenadores, pues es lo mismo pero en versión mini. Y hay que decir que contaban con una conexión de 100 megas simétricos. O sea, 100 de subida y 100 de bajada, que no está nada mal. Lo que hay que decir, Aymar, es que nosotros fuimos allí y nos vimos básicamente que, a ver, cada uno va allí a hacer lo que le da la gana, está claro. Pero veías a la gente en Facebook, veías a la gente jugando... En el WoW, a League of Legends y al Smite. Claro, Que dices, joder, vas con 100 megas simétricos, tío, ponte a descargar y a subir cosas como un condenado. Pues no, vas y te pones a jugar al LoL, que te puedes poner en tu casa con tus 6 megas a jugar. claro, o yo qué sé, jugar a un juego en plan... Es que yo creo que eso se ha perdido, ¿no? Como antiguamente que ibas, vamos a montar una LAN, vamos a jugar 12, 18 tíos al counter, venga, va, vamos a picarnos, tal. No sé, era todo gente jugando a MMOs, al LoL y tal. Que a ver, yo no me mola todo ese tema, o sea, no me mola, es decir, esta clase de juegos. Pero yo qué sé, no sé, ya eso depende de cada uno. Por parte de la organización, el haberlo montado de esa manera y contar con esa conexión fue cojonudo. Además había sitio de sobra, no había que pagar en exceso por ello, por hacer uso de esto, simplemente pedir la plaza un tiempo antes de asistir y ya está. Y yo lo vi muy bien. Y luego lo que teníamos también en esa misma sala, pero al principio, era la zona de los torneos, donde hay que decir que cada vez que Torneos pasamos de por ahí, consola, ¿no? Si no me equivoco. sí, cada vez que pasamos por ahí eso estaba petado, pero petado. Petado de niños de 12 años. A ver, es que según el torneo al que fueses, a ver, hay que decir que hubieran torneos de, primero, De FIFA 2013, FIFA 2013, de Pro Evolution Soccer 2013 también, y de, como no, Call of Duty Ghost. efectivamente, Call of Duty también, No, perdón, Ghost, no. Black Ops 2. Black Ops Se 2, me ha ido la piruleta. y no me fijé la verdad, pero según comentan también en su web, en elsejuega.com, tuvieron torneos de Call of Duty en más versiones, como el Call of Duty 4, el original, el Modern Warfare, Sí, o el primero. Modern Warfare 1. También torneos de Super Street Fighter y, como no, de League of Legends. Que hay que decir que había... Ese era en otra sala. Sí, había una sala única y exclusiva para jugar a League of Legends con un proyector en pantalla grande. Y vamos, ahí yo te dejo a ti la palabra porque tú eres el Sí, experto en digamos esto. que en la sala habían gente que estaba jugando con sus Macs y todo en la parte de atrás, que yo no sé si estaban puestos ahí por la organización o porque la gente se lo llevó. Pero habían 3 al fondo, recuerdo perfectamente que estaban jugando. Sí. Y luego había como una especie de una mesa a la derecha, una mesa a la izquierda, y digamos que supongo que ahí se pondría cada equipo y en el proyector se proyectaba obviamente el partido que se estuviera jugando, que me consta que estaban haciéndolo a modo de pues como hacen en la LCS, por así decirlo, o sea, una clasificatoria, un equipo contra otro hasta que llega a la final y la gana. Y hay que decir que el ganador hizo un show match contra un equipo formado por Motroco y 2 más, supongo que creo que eran amigos de Motroco, que he de decir que le pegaron una paliza, o sea, los que ganaron el Elche Juega les pegó una paliza interesante al equipo de Motroco. Pero a ver, ¿quién es Motroco para los que no conocemos LoL? Motroco, digamos que es un pro player, un jugador profesional de League of Legends, que es de Elche, juega bastante bien. Y cuando yo vi que cogía a Corki, que es un personaje que maneja bastante bien y que actualmente está bastante fuerte, dice, pues no va a tener piedad.
pues le dieron un repasillo interesante. Yo no lo pude ver en directo, pero he visto el streaming que lo han subido y ole por los que ganaron el Chejuega y ole por el que le dio la paliza a Motroko, porque se lo curró bastante. He de decir que era un equipo formado por Rengar, Wukong y el tercero no me acuerdo, creo que era Jarvan, no estoy seguro, que en serio, o sea, esos chavales si jugaban juntos lo hacen bastante bien. O sea que hubo un buen... En cuanto a LoL, la calidad estaba presente, ¿no? Yo no vi mucho, pero sí, o sea, lo que sí que he visto es el showmatch y obviamente el equipo que llegó a la final la ganó y ganó el showmatch contra Motroko, pues sí que era un equipo... A ver, no era un equipo profesional, pero se les notaba que sabían a lo que jugaban. A mí lo que me gustó en esa sala, no sé si estaba hecho intencionadamente o no, pero fue un detalle de que me di cuenta nada más entrar, y es que, repito, no sé si está hecho aposta o no, las condiciones de luz estaban adaptadas al típico jugador de videojuegos, por decirlo así, que es la sala prácticamente en penumbra. a oscuras. Sí. Siendo de día, la sala estaba a oscuras, únicamente con la luz del proyector pero y las ¿te diste pantallas. cuenta que había una especie de parapeto en la puerta? Sí, para que no había que esquivarlo. para no dejar entrar la luz. Exacto. Es decir, estaba bastante bien acondicionada y, añado, con un buen aire acondicionado. Se notó. Yo noté... En esa menos porque como había mucha mucho gente y demás, ordenador. mucho ordenador, humanidad. Había humanidad. sí, había porque humanidad en esa sala, había mucha humanidad. Pensar que era una sala, vamos a ver, de medidas ando jodido, pero vamos, unos 20-30 metros cuadrados, no sé. No, yo creo que No, más. Vale, es Yo que creo que bastante más. yo para eso soy muy malo. Vamos a ver, una sala bastante Es como, amplia. como un salón de casa, pues 2 veces de grande, yo calculaba más o menos. Pero para que bueno. os hagáis una idea. Imaginaos que en esa sala habrían unos 20 o 30 ordenadores, torres prácticamente todos, pues eso, echando aire caliente, sumando a las personas que habían ahí jugando, la gente que había viendo, porque habían, como has dicho, a los laterales gente jugando y en el Y centro... en el centro habían sillitas y todo, pues para que la gente lo viera como, Claro. como un partido de fútbol, para que no lo entienda. Sí, a mí esa sala la verdad es que, lo dicho, ya sabéis que yo y el LoL no nos llevamos bien, prácticamente también confieso que nunca he echado una partida de LoL y muchos me mataríais por ello. Haces bien, es una maldita droga que yo quiero No, dejar. no es una droga, la dejas cuando quieres. Depende. Porque tú no te has llegado a enganchar del todo. Pero bueno, esa sala, yo viendo lo que vi, muy, muy bien hecho, la verdad. Y sobre todo la conexión a internet, quieras que no, hizo que todo fuese súper fluido. Por cierto, se reportaron algunos errores. Nosotros no estuvimos, pero escuchando el podcast de Game Elch, que por cierto lo han subido hoy mismo. Hoy es miércoles, lo estamos grabando hoy, que es fiesta en la Comunidad Valenciana. Lo está escuchando y comentan que tuvieron unos problemas de electricidad y en la red, ¿no? Eso, Pero- déjame intervenir porque es que hasta en las ligas profesionales pasan que tienen que pausar partidas y todo porque tienen problemas algún jugador. Así que lo veo más que normal y eso no resta puntos, por Claro. así decirlo, ni mucho menos. Al contrario, si lo que iba a decir es que estos errores fueron antes de empezar el evento y los solucionaron antes de que empezara. Pues mejor me lo pones porque te digo, o sea, si en ligas profesionales pasa durante, es mejor que pase antes, que no tengas que ni intervenir ni nada, o sea, es mucho más cómodo. Por eso, o sea que muy bien. Por otro lado, continuamos con más cosillas que había por ahí. Nos hemos dejado un torneo que era de Oh Mami, que es un juego de Mega Drive. Cuéntame, porque eso sinceramente yo no tengo ni idea. A ver, he estado mirando ahora antes de hacer el programa un poquito. A ver, el juego está, según he visto, ¿vale? Ojo, me estoy columpiando, me estoy lanzando aquí porque por lo que he visto así rápidamente, este juego está hecho por la web, que ahora mismo de verdad no recuerdo, lo siento, la web en la que está Pocket Lucho. Y es un remake que han hecho ellos de un juego clásico para Mega Drive. Es decir, me estoy columpiando, ¿vale? Pero quien ganase este torneo se le daba una reproducción del juego. Es decir, una reproducción quiere decir que básicamente tú tienes una ROM de un juego. Por ejemplo, tienes Final Fantasy VI en japonés y tú sabéis que estos juegos pues están traducidos para Super Nintendo por fans. Pues ¿qué haces? Esa ROM la programas en un cartucho. Por ejemplo, le borras la ROM a un juego tipo, yo que sé, FIFA 94. Le borras la ROM al archivo, o sea, al cartucho, le metes esta y luego haces la reproducción del cartucho en plan, le imprimes la pegatina, te sacas la carátula y tal, y pues ya tienes ahí un juego pirata, por decirlo así. Pirata en el sentido de que no es oficial, y a esto se le llama reproducción. Entonces el ganador se llevaba eso, que era un cartucho de Mega Drive dorado, pintado en dorado, y creo, no lo sé, que una consola Mega Drive.
No lo sé, ¿eh? Pero repito, la verdad es que estaba para haber ido si de verdad te llevabas esto, y si no, ya solo por el hecho de tener un cartucho de estos reprogramados, Ya merece la pena. merece la pena participar en esto. ¿Qué más? Ya hemos comentado el tema de los juegos libres, donde también fuera esto era un único edificio, ¿vale? Luego estaba el otro edificio en el que estaba el LoL, y luego había otra sala en la que teníamos la exposición de las retroconsolas. Creo, pero no sé si no la llegué a ver, la verdad. El año pasado había una sala en la que tenían otra sala dedicada para torneos y tal. Y zona dedicada también para niños, un poco para dibujar y tal. El caso es que este año decían que estaba, pero yo no la vi. También es porque cuando nos dimos la vuelta por esa zona era la hora de comer y allí no vimos tampoco nada. Entonces, no sé si es que estaba cerrada por comida, porque como por ejemplo sí que cerraron la sala de ponencias y no se podía pasar porque allí no había nadie. No sé si esto también estaba cerrado. Pero en principio sí que debía de estar por allí. Yo sinceramente en eso sí que no me fijé ni me di cuenta, no te sé decir. Bueno, más cosillas. Fuera, en el exterior de todo este complejo de el matadero, del escorchador, teníamos puestecitos de venta, que ya hemos dicho que había de retro, pero también habían de asociaciones. Por ejemplo, teníamos a... Que por cierto, me dio pena enterarme después de que en uno de los stands, si te pasabas y decías hola, te daban un póster. Sí, creo que era en el stand de Todo Case. Sí, cierto es. Que este stand lo que se dedican es, bueno, muchos los conocerán últimamente, sobre todo por el auge de Steam y tal, se dedican a vender case, claves de juegos a un precio mucho más barato de lo que vale un juego físico. Yo casi compro el Battlefield. Exacto, tenían el Battlefield, creo que el Ghost, no me acuerdo. Sí. El Battlefield me llamó la atención porque tenía un montón de carátulas ahí puestas y sí, podíamos haber dicho, el regalico. Y el póster, ya está, te lo llevabas. ¿Y qué más había por allí? Pues teníamos, por ejemplo, el puesto de Jamanía, que tenían todo lleno de jamas, que por cierto, un saludo, un cordial saludo para las muchachas, sí, que se supone que son oyentas, sí, de Hot Factory. Y también el stand de Natsukaido, que tampoco otro saludo para ellos. Ese muchacho está en todos los eventos, así a modo de... Sí, por ejemplo, también va a estar en todos lados el tío. ¿Cómo lo hace? En el Novelda Expo Cómica. Bueno, va a haber un evento... Pascual, pero ¿cómo se llamaba ese evento que fuimos? Que era un pueblo de estos perdidos de la provincia de Alicante. En Novelda. Gran pueblo. Que se repite este fin de semana. Y va a volver. Y van a estar ahí. Nosotros no, ¿verdad? No, nosotros no. Vale. Yo no puedo ir. Yo no quiero. Sinceramente, es que si fuimos tú y yo nada más. Sí, la verdad es que fuimos allí y bueno, ya lo comentaremos en otro programa. El caso es que estaban por allí, tenían su clásico puesto con figuritas de... Bueno, con... hechos de fieltro y también con jamabits y tal, camisetas, etcétera. Que por cierto, con esta gente, con Natsukaido, nos iremos al Salón de Barcelona. De aquí a menos de un mes. Efectivamente, no sé si lo hemos dicho ya en Hot Factory, pero vamos a ir al Salón del Manga de Barcelona, que lo sepáis. Es decir, estaremos por allí y luego... Nos codearemos entre los grandes. Sí, madre mía. Haremos fotitos. Haremos fotitos. Vídeo ya no sé. Por cierto, a ver, voy a hacer una aclaración para todo el mundo y que lo sepa esta temporada. Ya lo comenté en el primer programa que este año, por mi parte, estaba un poco complicado hacer cosillas especiales, porque básicamente el que hacía las entrevistas, el que grababa en vídeo y tal, lo hacía yo todo. Y este año, lo siento, pero no me da tiempo, no puedo hacerlo y no va a haber prácticamente ningún reportaje en vídeo. Pero las fotos y todo eso sí que las haremos. Y el tema de las grabaciones en audio no podemos porque como ya no estamos en ninguna emisora, no tenemos mini disc y no vamos a hacer una grabación súper gitana con un móvil. Claro, eso es muy rastrero. Mejor que no hacer nada que hacer esa porquería. Por eso, aún así estaremos por el Salón de Barcelona, haremos fotos, os contaremos todo lo que hemos visto allí y tal. Nos pasaremos por el stand de Misión Tokio, creo que es, en el que estarán grabando también podcast, Game Over, Arcadia Gamers y tal, y seguramente se pase alguien más. Estaremos por ahí seguro y en general visitando Barcelona, que yo solo fui una vez para una mañana, estuve por allí y ya está, y tengo ganas de ver la ciudad y sobre todo el Salón del Manga, que por algo es el más famoso de toda España. En fin, continuando con las actividades de Elche Juega. El caso es que también había un torneo de Carcassonne, que es un juego de mesa también organizado por Natsukaido. Y luego había unas partidas al Borderlands 2. Borderlands 2, organizadas por José Antonio Tenza, que el año pasado tuvo un protagonismo especial en el Elche Juega porque fue quien hizo una ponencia sobre padres y videojuegos.
y también hizo la presentación al evento, igual que este año también la ha hecho, que la podéis ver tanto en vídeo en YouTube, que lo ha subido un usuario, como en el iVoox, que está la ponencia completa, dura un cuartito de hora. Luego también lo dicho, el tema de la zona para niños y, en fin, la zona de merchandising de la que ya os hemos hablado. Y básicamente, así por encima, todo esto es lo que pudimos ver allí. Ahora vamos a entrar ya en algunas cosillas más concretas, ¿no? Vamos a repasar un poco cómo hicimos nosotros nuestra visita diaria por allí. Pues ya hemos comentado, básicamente llegamos allí, vimos lo que quedaba de la ponencia de Juan Arenas. De Mary Station, del Mary Podcast. Estuvimos viendo, pues eso, el doblaje de los videojuegos. Y cuando acabó, empezó el podcast en directo del Club Vintage. Que, a ver, yo, decir, ya sabéis, nunca soy un gran seguidor de Arcadia Gamers, del Club Vintage. Nunca los había visto en directo y tal, pero ya los llevaba escuchando básicamente el Club Vintage desde que empezó, y Arcadia Gamers desde su temporada 2. Aún así me escuché la primera. Y vosotros dos, Aymar y Sandra, incluido Alberto, no los habíais visto nunca. No... Yo los escucho de manera ocasional, tampoco es que escuche todos. Arcadia Gamers es lo que escucho de manera ocasional. Sinceramente, el Club Vintage nunca los había escuchado, pero claro, van a ser los mismos. Y la verdad es que qué cambio, que todo, que hombres, que locutores, que todo. O sea, córtame porque es que estoy orgasmando ya. A ver, lo primero que impresionó aquí al señor Aymar fue el hecho de que se marcaron un pedazo de programa sin guión sobre Street Fighter 2, sin guión. Vamos a ver, únicamente y había... súper técnico todo, qué cabrones. A ver, estás hablando con... Para los que... Estoy hablando de... Estás hablando de ello porque no lo sabes tampoco que ellos, sobre todo Edu y Tony, son, vamos, expertos en juegos de lucha. Y vamos a ver, es como si, yo que sé, a ti te ponen a hablar, como me dijiste el otro día, te ponen a hablar ahora mismo del GTA V. Pues lo mismo, ¿no? Solo que ellos lo llevan más allá. Es decir, se marcaron un programón de 2 horas con tecnicismos, con detalles, curiosidades, y no solo de los juegos que se dedicaron en uno en concreto, sino que también de los animes y películas basados en este juego. Fue un programa que quizás para las personas a las que Street Fighter se la pela, pues quizá un poquitín pesado, por decirlo así, pero muy... ¿cómo decirlo la palabra? Dieron un... Ameno, se hizo ameno. Se hizo muy ameno por la manera. Mira, en que yo lo hacían. personalmente a Street Fighter, o sea, yo los juegos de lucha he jugado al Tekken y de manera en plan patada, puñetazo, patada. Y ya. Y sinceramente hablaban de cosas que yo del todo no entendía, pero lo hacían de tal forma que a mí no me aburrieron para nada, o sea, y no sé, es lo que dices tú, o sea, se hizo, hay que decir que estaba Edu, estaba Tony Chan y se quedó Juan Arenas del Mary Podcast también a intervenir de vez en cuando, y lo hacían de tal forma que es que aunque no supieras de qué estaban hablando exactamente, te metías en lo que hablaban y estabas que en ningún momento te llegabas a aburrir, porque no sé, o sea, a mí personalmente no me aburrí en ningún momento. A mí he de decir una cosa. Que por cierto, los que tendríamos atrás sí que se aburrían los cabrones. A eso iba, vamos a ver. Yo tengo aquí una queja hacia la gente que acudió en este caso a este evento. Es decir, estábamos en el Club Vintage, ¿vale? En primera fila, porque básicamente también llegamos, lo dicho, nos quedamos en la ponencia anterior, llegamos tarde o nos quedamos ahí para no molestar. Porque cuando subían las escaleras esas se hacía un buen ruido. Plom, plom, plom. Pero bueno, nos quedamos en primera fila, aparte porque molaba ver eso de primera fila y tal. Entonces, que por cierto, el capajo que se le salió al Ton Chan casi me dan toda la cara. ¿Te diste cuenta? Sí, un buen Se le salió un gapo que lo tuve que esquivar así. Digo, menos mal que se he jugado y fui portero de pequeño. Joder. Porque es que me daba de pleno, Continúa. En fin, continúo. El caso es que estábamos en primera fila y en la fila de atrás teníamos a unos chavales pues, como nosotros, ¿no? Que pues, estábamos allí viendo el evento y tal, tan tranquilamente. El caso es que fue empezar el Club Vintage y empezaron a hablar de Street Fighter, lo dicho.
Y teníamos, por un lado, el programa de Tony y Edu, y Juan en este caso, y detrás teníamos el programa de los chavales que no se callaron en las 2 putas horas que duró el programa, y era un run detrás nuestra que a mí me estaban poniendo ya nerviosísimo. O sea, vamos a ver, si entráis a una ponencia, a un podcast, a un algo... ¿Pronencia? Ponencia, me estaba liando ya. Si entráis a ver algo de esto, por Dios, callaos la boca, estáis escuchando lo que os están diciendo. Si queréis hablar, te esperas a la salida o te vas fuera si no te interesa, pero no molestes a los demás que hay ahí. Porque a mí, en serio, se me hizo estresante estar ahí. Y simplemente eso, un poquitín de educación por parte de la gente, pero claro, eso ya depende de cada uno, no es tema de que sea esto como si es el evento de veamos las tartas del maestro, quien sea, confitero. El caso, continuando, a pesar de este detalle, he de decir eso, que el programa se hizo muy ameno, aunque para Sandra Bueno, creo que no tanto, pero principalmente porque a ti, si vamos a ver, si ya te gustan unos videojuegos muy específicos, meterte ya encima a juegos de lucha, pues como que no, ¿verdad? totalmente. Yo, en primer lugar, de juegos antiguos, poco. Y encima me metes de lucha, pues menos todavía. Así que, bueno, yo personalmente no lo disfruté tanto como el resto. Pero, bueno, eso es totalmente subjetivo, es mi opinión, porque no me atraen ese tipo de juegos y ya está. Entiendo que para por ejemplo, los tipos que estaban detrás nuestra, sí que les interesaba, porque para que no se callaran en las 2 horas... Bueno, pues tanto no les interesaría. Precisamente por Creo eso. que había sido cínica, ¿no? En plan... Sí, bueno. Bueno, Me refiero, no, pero el caso es que estaban hablando todo el rato de Street Fighter y de movimientos y de no sé qué. O sea, el caso es que estaban hablando de ello, pero joder, tío, no lo entiendo. Vamos a ver, deja hablar a los expertos, callaos, que igual vosotros sabéis mucho, pero en fin, molestáis a los demás. Y dejando ya a estas amables personas a las que yo les mando un saludo desde aquí, como programa en sí, ¿qué te pareció ver un programa? Porque tú nos has visto a nosotros hacer esta mierda. claro, yo de podcast no entiendo casi nada, lo mínimo, lo que he estado viendo aquí con vosotros. Y bueno, del Club Vintage, pues bueno, como fue el primer programa que escuché de ellos y era de Street Fighter y tal, a ver, a mí, como dice Aymar, me sorprendió mucho que se explicaran tan bien y tal, sin guión apenas, todo de cabeza. Con notas. Con 4 Sí, notas. tenían un folio con anotaciones. un folio ahí encima de la mesa y ya está ahí. Bueno, y un 2 libro, horas. que pedazo de libro, que también se lo sabían de memoria, sí. porque cuando querían buscar algo iban directamente a la página donde estaba. Es Sí, que el libro de de... Street Fighter. ¿Pero era un artbook? Sí, Un es artbook. que sobre estos libros, la verdad es que aunque no te guste el juego, ver un libro de esos es la hostia, porque era tocho, eran unas 200 páginas y pico. Era la Biblia del Street Fighter. Con unos dibujos y tal, y tú, Sandra, que estás estudiando todo eso, pues para ti esas cosas tienen que estar chulas. Pues sí, ojalá pudiera tener yo un De artbook BioShock de lo que o del sea. Mass Effect. ¡Oh! De Mass Effect, Dios mío. He de decir que yo hace unos años me compré la edición especial de The Witcher. Hubo una ofertilla así random en Sí. el MediaMarkt por 5 euros, la edición coleccionista, que costaba 70 originalmente. Y yo el juego, en ese momento mi PC no lo corría, el The Witcher. Y la utilidad que se le dio a ese pack fue que Sandra cogió el libro de ilustraciones y vamos, Sí, ahí está en la estantería. se apropió, ¿veis? Ya está ahí. Lleva ahí, ¿cuántos? 4 años. Vamos a ver. Al fin, al menos alguien le ha dado un buen uso. El caso está en que, continuando con las ponencias, acaba el Club Vintage, perfecto, acaba a las 2 y poco, estaba proyectado que acabase a las 10, pero bueno, está claro que en este tipo de eventos y tal ¿A es las normal. Empezó a las 12, duró 2 Acabaría horas a las 2. y acabó a las 2 y poco. Lo típico, suele haber pequeños retrasos, es normal. El caso es que estamos ya fuera, comimos tal, vamos a opinar. Tú te comiste un bocata de ese sabroso bar, Caro, pero bueno. caro pero bueno. Por cierto, vaya mierda de pan. El pan era malo, ¿no? El pan... ¿Sabes qué? Tenéis harina serrano al lado, tío. Hacer un pan en condiciones. No hagáis una mierda de pan. Y encima me lo cobráis a 3 euros, cabrones. Lomo del Mercadona. Queso malo. Porque De era Mercadona. malo, del Mercadona también. Y un pan, por favor. Vaya pan. Y luego, La en la botella. terracita, 2 mesas. Dices, qué agradable. En toda la solana. Solo había una sombrilla y el agua, 60 céntimos, tío, la botella más pequeña. 33 Qué puto centilitros, timo. 60 Mira, céntimos. En ese estoy muy indignada con eso. Pero bueno, a ver, Que ojo, lo que no te se hablaba en un bote de refresco, no voy a decir marca, que te valía 1 euro, te los hablaban en el agua, que valía 60 céntimos
una botellita que te dura un trago. Que De dices, 33 centilitros. Exacto, que dices, ¿pero ¿dónde voy con eso? Si eso es para un niño pequeño nomás. A ver, hay que decir una cosa, está claro, si nos quejamos de esto es como quejarse de cualquier evento. Tú vas a parque temático X y te cobran 2 euros por un bote de refresco. Pero hay que hacerlo, es postureo. Z. Es postureo, sí. Pero a ver, que está claro, esto no lo determina la organización ni nadie, esto es cosa del bar. Por cierto, Eso es como una- diría mi amigo Alberto, estaba Dragón, ¿eh? La muchacha que te hace los bocadillos. No entré dentro. Estaba Dragón. No lo sé. Por cierto, si ves esto en Arcadia, te pondrían las campanillas y explicarían lo que es Star Dragón. Vale, vamos Pero- a hacer... Tin, tin, tin. ¿Qué son las...? Star Dragón es estar potente. Una muchacha de buen ver, Sí, para que lo entendamos. Star Dragon hace referencia al cuerpo de una mujer que Una fémina. destaca por sus buenos portentos físicos. Exacto. Es decir, cuando una tía está buena, joder. Sí, está porque para darle un maneo. Así está. Bueno, ¿Qué? vale. Buenas, Sandra. Ah, está aquí. Esto está desvariando mucho. Sí, el caso, estábamos comiendo, acabamos de comer y llega un punto en el que estábamos por ahí, dimos la vuelta, que es donde vimos toda esta zona que os hemos comentado esta media hora previa de programa. Y claro, dices a las 3:30 empieza la mesa redonda. Bueno, estamos allí, llegan las 3:30, allí no hay nadie, la gente por fuera dando vueltas, en plan, bueno, a ver quién es el primero que entra, tal. Lo típico, esas miradas desconcertantes, ¿no? No sé quién eres, pero sé que vamos a lo mismo. La típica de ser aquí, ¿no? O sea, te mira como diciendo, ¿es aquí? ¿Estás seguro? Y nadie lo pregunta. Y tú afirmas así con la cabeza como diciendo, sí, es aquí, es aquí. No te lo han preguntado, pero tú, sí. Sí. Está claro. Y nada, estábamos por ahí, las 3:30, las 4 menos cuarto, las 4, y a las 4:30... Las 4:30. A las 4:30 empezaban a venir, pues tanto los que iban a hacer la mesa redonda. La mesa redonda, como en fin, todo el grupo que se había ido a comer. Y entramos, abren las puertas, llegan las 4:30, 5 menos 20, y a las 5 menos cuarto así empieza la mesa redonda. A ver, yo estaba ya desesperado, sinceramente. Yo también estaba un poquillo en plan, bueno, estos que van a empezar porque nos abrieron la sala y la sala se llenó al momento. No es que digan, bueno, vamos a esperar a que la gente empiece a entrar. No. La sala se llenó al instante que se abrieron las puertas y los componentes de la mesa redonda, que ojo, a lo mejor estaban hablando en ese momento de que iban a hablar, que tuvieron tiempo, ¿no? Porque en 1 hora y media puedes, durante la comida, decir, oye, pues vamos a hablar de esto. Tuvieron su momento y, sinceramente, yo me empecé a desesperar un poquito porque era en plan, bueno, ¿qué? ¿Empezáis? ¿Os acordáis que estamos aquí? Hola, o sea, Hola, no sé, fue un poco... hay visitantes aquí, hay Exacto. gente que ha venido a veros. El caso es que, a ver, a mí lo que también eché un poco en falta fue el hecho de que estábamos en la hora de comer, pues sí, comimos en 10, 15 minutos, un bocatita, tal, y aún te da tiempo a recrearte ahí en la mesa haciendo el monger, ¿no? Pero luego dimos la vuelta y es que prácticamente en 20 minutos o así nos vimos todo el evento, es decir, Sala LAN Party, si no te apuntaste antes no puedes participar. Torneos, o llegas a primera hora o no participas. Y las máquinas recreativas, sí, están muy chulas, verlas un rato, echar una partidita y tal, pero que juega 10 minutos. El mame, yo llevo jugando a mame desde hace 10 años y a emuladores, pues sí, está bien para la gente que no lo conoce y tal, pero tampoco era una gran cosa. La exposición retro de consolas la he visto en el Salón del Manga de Murcia, en el de Alicante, en el evento este de retro consolas, la vi en el Che Juega el año pasado. Y los stands, pues sí, los ves un poquito y tal, pero tampoco vas a comprar nada, porque por ejemplo, Alberto estuvo por allí viendo y por un Pokémon Rojo Fuego de Game Boy Advance, pelado, solo el cartucho pedían 15 euros. Que sinceramente vas a cualquier cash o lo que sea y por 3-4 euros lo tienes. En fin, que a la hora de comer la verdad es que el evento aflojó un poco, bajó un poco, pero luego... A mí me dio la impresión de que no habían organizadores a esa hora. ¿Se fueron todos? No lo sé, la verdad, no lo vi. La Yo verdad es mi es que impresión, ¿eh? a esa hora era un desierto eso, la verdad. Pero continuamos. La verdad es que estábamos ya un poco cansados, nos tirábamos por el suelo, estábamos ahí sentados dando vueltas, ya no sabíamos qué hacer en esa El hora y año media. me lo aprendí de memoria. Entré como 4 o 5 veces en plan, bueno. Nos aprendimos el recinto. Hay un baño nada más entrar a la izquierda, luego tienes otro al lado de la sala del LOL y creo que hay otro más, el de las chicas que está en el lado contrario, al lado del puesto de Natsukaido, ¿verdad? Algo así. En fin, nos recorrimos el evento bastantes veces, pero llega el punto que empiezan la mesa redonda. ¿Qué te pareció a ti esta mesa redonda en la que se juntó el Dream Team, como ellos llamaban?
que formaban parte, no me acuerdo de todos, en serio, porque son muchísima gente, pero creo que estaba a la izquierda del todo Dromedario, luego estaban de los Luigi del podcast, Tony, No Más Chan y Hype. Chache, de Sí. Arcadia Gamers y el Club Vintage. Luego Roberto Pastor, No, estaba Pocket Lucho, Pocket Lucho, Roberto Pastor, Juan Arenas, Juan Arenas, y luego estaba los de Elche, los de Game Elche, sí, David y Antonio, cierto, luego Rafa, Rafa Valencia de Rejugando, luego teníamos también allí a otro de Nacho Game- Oliva de sí, Multiplayer, y el último era el chico de Asupiva, el hombre Sí, mayor. a su Que pico. por cierto, vaya nombrecico, Asupiva. Que por cierto, el hombre este, voy a decir muchacho, fue el mismo que hizo una ponencia también en el Salón del Manga de Alicante. Sí, que la hizo. Que yo me quedé durmiendo. Pero explícalo, es que eso fue gracioso. Sí, porque la noche del Salón del Manga, pues yo allí no dormí. No dormí esa noche, por X razones que ahora no viene al cuento. Y pues yo en la sala Las 3 de la acondicionada tarde. a las 3 de la tarde, Sentados, pues, cómodamente. sentadicos, pues yo me quedé durmiendo, vamos, y muy sanamente. Yo sí que me la vi entera y estuvo muy chulo, la verdad. Pero bueno, volvemos a Elche Juega. Lo dicho, creo que los hemos dicho todos, pero probablemente se nos pase alguien. Nacho. Nacho ¿Lo de has dicho? Multiplayer, lo he dicho, sí. Ay, Nacho. Y bueno, el caso es que en esta mesa redonda, el anfitrión, por decirlo así, al igual que el año pasado, fue Juan Arenas, que moderó moderó, a ver, eso lo quiero comentar ahora, y protagonizó también, anunció los 3 temas de los que se hablaron, que el primero fue la proliferación de podcast de videojuegos, que al final eso desvarió en podcast en general, luego sobre las consolas de nueva generación, y el último tema, no me acuerdo. Retro. Retro, ¿no? ¿Pero retro qué? Ah, sí, el boom de la burbuja retro sobre la especulación y tal. Si queréis podemos hacer incluso aquí un mini debate entre nosotros sobre esos Como temas. guste. Pero bueno, vamos a comentar primero sobre los... cómo vimos la mesa. ¿Qué te pareció a ti, Aymar? Mi impresión es que había demasiada gente en la mesa para el poco tiempo a priori que se tenía. A ver, Y demasiadas intervenciones de algunos miembros que opinaban X, luego opinaba otro, y de repente el que había dicho X ahora decía Z, y otros que a lo mejor decías, como por ejemplo voy a decir Dromedario, que cada vez que intervenía muy seriamente y decías, ole, tiene toda la razón del mundo, que intervino 2 veces en 2 horas. No sé, yo... Por eso digo que si yo hubiera sido Juan Arenas y hubiera moderado, yo creo que bastante mejor. O sea, hubiera dado la misma importancia a todos, no más prioridades a unos que a otros. hombre, también pienso por eso, ¿no? Que la gente iba hablando, tal, se recreaba, no había un corte, un límite de tiempo que igual hubiese sido lo acertado, porque... Que a los 59 segundos el programa este de Televisión Española. Tanto no, pero habían algunos temas que duraron 1 hora en la mesa de ronda y otros que duraron media hora. Vale que unos dan más tira que otros, pero el caso está en que también sobre el primer tema, ¿no? Sí, se fueron por los cerros de Úbeda totalmente porque empezaron a Sí. hablar que si de hobby consolas, que si de no sé qué. Tío, y estamos hablando de podcast. Que si la profesionalidad de los podcasts. A ver, ¿qué quieres que te diga? Tú, Sandra, ¿cómo viste la mesa redonda? Lo dicho, desde el mismo aspecto, ¿se te hizo también pesada? Uf, yo creo que lo más pesado de todo, lo que ha dicho Aymar, mucha gente, mucho desvarío, eran ya las 4 y pico de la tarde, y no sé, a mí se me hizo eterno esa parte del evento. A ver, sobre esto yo quiero decir una cosa. Quizás tú, que no estás tan metida en el mundo, por decirlo Exactamente, así... yo te hablo desde mi, Claro, mi Sandra- persona, mi opinión, que no tengo conocimiento apenas de podcast ni este mundillo. Claro, es decir, para ti esta parte del evento también como persona a la que todo eso pues ni le va ni le viene un poco, te pareció eso, ¿no? Un poco Un poco pesado. cansina. Pero para mí, al contrario, y al igual que el año pasado, es que me pareció de lo mejor del evento entre, por decirlo así, junto a lo que vino después, ¿no? Pero sí que es cierto lo que estabas diciendo, Aymar. El caso es que yo creo que también con el retraso con el que empezaron, que fue un retraso de 1 hora y 20... Un saludo a Yolimbo. Tenía que decirlo. Sí. No puedes decir retraso y no recordarme a Yolimbo. Bueno, el caso está en que este retraso, que lo dicho, hizo que el programa de después de Arcadia Gamers empezara bastante más tarde, tuvieran que recortar... ¿Era un programa o era una ponencia también? Era un programa, un podcast en directo, igual que lo fue el Club Vintage. Y luego una exposición, o sea, otra ponencia también tuvo que recortar su tiempo. El caso es que quizá eso, al empezar tan tarde y haberse extendido tanto, quizá le recortó demasiado tiempo a lo demás. Y también, dime.
Yo creo que también lo que faltó un poco es la intervención del público, en mi opinión. Claro. Me hubiera gustado. Pero si no tienes tiempo, ¿cómo lo haces? Porque me acuerdo perfectamente de eso, que tú Hubiera dado estabas... tiempo, en 2 horas da tiempo a perfectamente hablar de 3 temas y de que el público intervenga. Es que me acuerdo que a lo largo de toda la mesa redonda tú estabas diciendo cosas como diciendo... Indignado. Totalmente. Es que estabas indignado. Si queréis que hagamos este mini mesa redonda aquí. Bueno, que estamos en una mesa rectangular, ovalada. En fin. ¿Tú qué opinas sobre la proliferación de los podcasts? Yo algunos miembros de la mesa redonda decían que no era bueno, de que cuanta más gente había peor, porque más mierda, por así decirlo. No lo dijeron con estas palabras, pero lo dieron a entender. Por ejemplo, como dijo Rafa Valencia, dijo, estáis mancillando mi terreno, mi suelo. Exacto. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo creo que a más cantidad, más posibilidades de encontrar algo bueno, ¿no? No tiene por qué ser... pues yo escucho Game Over, escucho Arcadia Gamers y el Complejo Lambda y ya está. O sea, a lo mejor hay 200 podcasts más y a lo mejor algunos serán buenos. No tiene por qué, en plan, que solo sean 3 buenos y los 197 restantes sean malos. Es lo que dijo Dromedario. Cada uno te aporta una cosa, cada Exacto. uno es bueno por su cosa. Porque, lo dicho, también es cierto que la gente, lo primero que... Tiene mucha gente el error, los oyentes también, ¿vale? Porque mucha gente cuando empieza a escuchar podcast siempre va a lo mismo, ¿no? Te va Game Over, te va Arcadia Gamers, te va tal, te va los más famosos, que por otro lado es normal, por decirlo así, todo el mundo... Pero eso pasa en todos los lados, todo obviamente. el mundo cuando dice, quiero iniciarme en el mundo del heavy y tal, escucha Metallica, tío, eso es la hostia, y escucha AC/DC, escucha no sé qué. Vale, pero tú luego vas descubriendo, eres tú el que tienes que buscar ese... camino y buscar lo que más te gusta, ¿no? Aquí pasa lo mismo, aquí cada uno va buscando lo que él quiere, ¿no? En los podcasts es similar, pero el problema también es que los oyentes que, por ejemplo, en muchos foros, tú vas y dices, hola tal, me quiero iniciar en el mundo de los podcasts, pero veo tantos que no sé por dónde empezar, me gusta esto, tal, pues mira, escucha tal, que son siempre los mismos. Y claro, quieras que no, pues eso recorta un poco el panorama. Y otro tema también de lo que discrepo es que Roberto Pastor dijo que los podcasts de videojuego, ¿qué va a decir él? Si él tiene un podcast sobre cine, obviamente tiene que tirar su terreno. Estaban en decadencia o como que ya habían salido todos los que tenían que salir. Yo en eso no estoy para nada de acuerdo, porque... No dijo ese extremo, pero a ver, Café Lock va sobre cine, videojuegos... Y sexo... Entre comillas. Impresionante. Pero el caso es que, a ver, no dijo eso, dijo que el boom ya había pasado y que ahora se están asentando. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, como muchos, el boom de los podcasts nos lo han traído medios, como por ejemplo, a mí me lo trajo Vida Extra. Yo me inicié en los podcasts porque conocí en Vida Extra en el año 2006, o sea, un año llevaba Vida Extra en vida. Y pusieron una noticia, vuelve Game Over, el programa de que va a empezar su 7ª temporada, llevan 6 años. Y yo, hostia, un programa de radio de videojuegos, digo, no sabía que existían. Y 6 años, digo, ¿dónde he estado todo este tiempo? Y empecé ahí a escuchar Game Over. Y a raíz de ahí, pues, ya empecé a conocer tal. Pero no fue hasta un montonazo de tiempo después, 3, 4 años, 2, 3 igual, me he pasado, en el que empecé a ver como que los medios en general le daban, llamaban a eso podcast, ¿no? Y claro, siempre era los mismos, ¿no? Hasta que todos se fueron lanzando. Es decir, ahí fue el boom. El boom fue 2009-2010. Fue donde todo el mundo empezó a crear programas. Que, por ejemplo, me gustaría decir como detalle, o sea, en plan curiosidad para los oyentes de Hot Factory y tal. Lo podemos recordar tú y yo, por ejemplo. Yo a raíz de eso, un poco de historia del programa, nosotros, ¿cómo nos picó todo esto? Pues fue porque yo descubrí Game Over, estábamos por aquel entonces en cuarto de la ESO. Y claro, coincidió eso y yo ya lo estaba pensando. Pero no le dije nada a nadie porque dije, ¿quién va a querer hacer esta mierda? Pero de pronto llega Aymar y me dice, han puesto al lado de la prensa de mi tía un cartel de que... ¿Cómo era? Sí, de que montaban una radio. Un taller de radio. Y que, exacto, que había un taller de radio que la gente se podía apuntar para jóvenes y demás. Y digo, joder, pues a mí me gusta radio. Llevo escuchando radio desde hace 10 años. No podcast, pero sí programas de radio. Yo antes que la televisión siempre me he puesto la radio de toda la vida. Y es en plan, oye... ¿Por qué no hacemos un programa hablando de juegos y de música y de cosas así que nos guste? Fue en plan, fuimos allá a informarnos y nos dijo el tío, sí, tal, no sé qué, fuimos 2 o 3 días, nos enseñó la radio. Me pasa esto, tengo que mandar también un saludo al señor Montesinos. Domingo Montesinos, un saludo para... También conocido como Neo Montesinos. Sí, porque siempre iba con una gabardina y era gafas igual de que sol. Neo. Sí.
El caso es que cuando después de ir varios días enseñarnos la emisora, decirnos cómo funcionaba y tal, nos suelta que son 3 meses de clases por 300 euros, pues imaginaos, cuarto de la ESO, 15 años, tú le pides eso a tu madre y te dice, mira, nene, vete a tomar por el culo. Sí. ¿Qué pasó? Nosotros no nos paramos ahí. Y dije yo, mira, cogemos 2 micrófonos del ordenador de estos de 1 euro, cogemos un duplicador de estos de señal y en mi casa lo montamos. Se nos ocurrió la idea de nuestro primer podcast, que nosotros no lo llamábamos ni podcast, porque yo no sabía ni que eso se llamaba así. Y así creamos Alto Voltaje. Que Y por cierto, el nombre se le ocurrió a Alberto después de una clase que dijo Alto Voltaje. fue así. Y fue así. Y el caso es que Alto Voltaje se creó en marzo de 2007, allá por la época en la que también apareció Café Lock, como curiosidad. Y hablábamos de música, una sección que se llamaba Música del Ayer y del Hoy, en la que Aymar hablaba de un grupo del ayer, que podría ser de, en plan, más Sí, de 20 recuerdo que años. una vez en la primera edición hablé de Michael Jackson y de Rasmus. Claro, y del hoy, pues de Rasmus, y del ayer, Michael Jackson. Por aquel entonces aún estaba vivo, pero bueno, lo considerábamos del ayer. Luego teníamos una sección de videojuegos que la hacía yo, una sección de cachondeo Que la llevaba Alberto, cómo no. que la llevaba Alberto, el colaborador que todos conocéis, en la que básicamente eran buscar chorradas y gilipolleces por internet. Jamás se me olvidará una de las míticas frases que dijo, la de el whisky con o sin mamadita. Había una sección Fue que era eso, encontrar frases chorradas por internet, que en el año 2007, quieras que no, yo lo recuerdo como un año en el que Foro Coches empezaba a coger auge, empezaban a salir cosas míticas y en general la frikipedia estaba en su máximo esplendor. Quieras que no, juntábamos todo eso, ¿no? Y o sea, salían programas de hora y media, 2 horas, en las que aquí en mi casa, con 2 micrófonos de mierda, grabábamos un podcast. Y quieras que no, eso lo oyes hoy en día grabado con el Atomics MP3, un programa para hacer mezclas de música, que eso no tiene nada que ver. Grabamos 2 programas, cortamos y esa se llamó la primera temporada. Luego pasamos a una temporada 2 con otra gente, en la que seguía yo y Alberto. Y ahí ya dijimos, buah, vamos a hacer un paso en calidad. Nos compramos headsets con auriculares y micro, juntamos los conversores, imaginaos, 8 duplicadores de estos de audio en una tarjeta de sonido del ordenador de mierda, y grabando con un programa que se llamaba Sam Broadcaster, que era para simular emisiones de radio. Ese duró 5 programas, y al siguiente fue la temporada 3, que se hicieron 2 programas y fue ya la decadencia. En total todo eso lo hicimos a lo largo de un par de años. Realmente Alto Voltaje estuvo en constante decadencia. Fue decadencia Fue de una decadencia constante, desde antes de empezar ya la decadencia. Claro, pero quieras que no, esos programas no tenían más de 10 descargas. Los subíamos a Mega Upload y la gente, nuestros compañeros del instituto, se lo Me bajaban. acuerdo que el profesor de música, Vicente, se lo descargó una vez. Un gran saludo para Vicente ¿Vicente? Ruiz Antón. Sí, Vicente Oh, Dios, José Ruiz oh, Dios Antón. mío, ese hombre. le pedimos que nos aconsejase sobre cómo hacer nuestras primeras ¿En promos y serio? esas cosas. Sí, en el año 2007. Dios. El caso es que, claro, muchos años de sequía y luego ya en 2010 yo descubrí Radio Juan 23, me empezamos a Exprímete, después Hot Factory y el resto es historia. Pero bueno, que nosotros empezamos así, ¿por qué empezamos? Porque nos llamaba la atención decir nuestras gilipolleces, reírnos, pasar un buen rato y que la gente pues lo escuchara, que quieras que no nos oía nadie, pero eran nuestros amigos del instituto. Y de eso, que empezó así hasta ahora, pues quieras que no, joder, empezamos con 15 años, tú ahora tienes 23, yo tengo 22, pues un progreso hay, ¿no? Una evolución de querer hablar de otras cosas, de hacerlo más seriamente en la medida de lo posible. Y bueno, que con la tontería, un nuevo podcast. Y ya está, pero la gente, ¿por qué hace los podcasts? Pues porque tiene ganas de hacer algo, de decir algo y de que la gente lo escuche y porque cree que tiene algo interesante. Que está claro que sí, hay gente que dice, vamos a hacer un podcast, ponemos el Skype, nos grabamos diciendo nuestras gilipolleces y eso es un podcast. Pues no, eso no es un podcast. Por mucho que eso se considere así. Aparte, yo quiero decir otra cosa, o sea, vamos a ver. La gente también tiene una idea de que el podcast es texto, es hablar de algo, ¿no? Para mí no solo es eso, o sea, el hecho de tener una calidad técnica decente, es decir, no solo entra la parte de conversación o del contenido, sino también el medio, lo técnico, tiene que ser un mínimo. Porque yo escucho programas, he escuchado programas en los que lo estás oyendo, lo oyes que vas con el móvil, vas en el bus, se oye como el culo, no lo oyes nada, se oyen ruidos, se oye todo súper mal, no entiendes a la gente, yo lo siento, pero ese podcast automáticamente lo dejo de seguir. No puedo con eso.
un mínimo de calidad tampoco cuesta mucho, un micrófono de USB o lo que sea, barato. Hay podcasts como 9 decibelios que te enseñan a cómo hacerlo y la verdad, lo recomiendo totalmente porque, vamos a ver, lo dicho, no considero que el podcast solo sea el contenido. Pero en fin, la proliferación de podcasts. ¿Qué está pasando últimamente? Pues que todo el mundo hace podcast y es normal, ¿no? Pero como decía Dromedario, yo creo que cada uno te aporta lo suyo y, por ejemplo, yo reconozco que hay podcasts muy buenos que no puedo con ellos, pero hay otros que a lo mejor para otros son una mierda, pero a mí me gustan. ¿Por qué? Porque la manera en que me lo cuentan, quién me lo cuenta, cómo me lo está contando, me parece cojonudo. Y un ejemplo muy claro puede ser Arcadia Gamers. ¿Por qué me gusta a mí tanto Arcadia Gamers? Porque es un programa, ya lo visteis, es que te lo pasas bien escuchándolo. Es que es hora y media de cachondeo. Si quieres pasamos a hablar al programa que hicieron de Arcadia Gamers, ahora que lo han nombrado, o prefieres terminar con la mesa redonda. No, terminemos la mesa redonda. Pues hablaremos luego porque es que, ojo, cuidado con ellos, qué grandes son los tíos. Por eso. Y a mí me gustan ellos por esa manera en lo que lo están haciendo. Te están informando, quieras que no. Vamos a ver, por mucho que digan tú un podcast no lo vas a escuchar para estar a la última, porque si quieres estar a la última ya tienes Twitter, tienes tu RSS, tienes las webs que ves todos los días. Te estás enterando de las noticias. Tú un podcast lo escuchas para ver cómo te lo va a contar este, qué coña va a sacar el chache, cómo va a imitar quien sea al otro. ¡Gilipollas! ¿Cómo lo hace el tío? ¡Qué grande! Es brutal. Tú escuchas un podcast porque quieres que te lo cuente este tío de la manera que él lo hace, porque te partes con él o porque te gusta cómo te lo cuenta o porque sabes que te va a hacer una opinión sobre ello que te va a gustar. Y por eso, joder, escuchas podcast, no por otra cosa. Y al final por eso realmente se hace luego esto que dicen del hermanamiento, el buen rollo que hay, porque dices, joder, si es que yo pienso como este. Y así pasó luego que acabó el programa, acabaron los programas, salimos todos fuera, te encuentras con la gente y yo me acuerdo de estar hablando con Tony, con Chache, como si nos conociésemos, ya lo vistes. O sea, estábamos hablando que sí de LOL, que sí de tal, que sí de cual y... Lo dicho, hay buen rollo y mola. Y en fin, los podcasts es eso, es una forma más, no lo veo como para ganarse la vida, sinceramente. Esto de los podcasts, podemos entrar también ahí si quieres. ¿Tú cómo ves ese tema de profesionalizar un podcast? Yo esto, como ya se dijo en la mesa redonda también, no recuerdo quién lo dijo, pero digamos que el que hace un podcast no lo hace con el fin de vivir de ello ni hacerse súper famoso. Lo hace porque él quiere hacer un contenido y hacer pasar un buen rato, ¿no? A aquel oyente que tenga. Si dura una hora, pues una hora de diversión que tengas y tan a gusto. O sea, no buscas en plan lucrarte para nada, al contrario. Cuando te preguntan, ¿y cuánto ganas? No ganas nada, al contrario, te gastas 200 euros en un equipo cada persona para poder hacerlo. Efectivamente, o sea, profesionalizar un podcast yo creo que no se puede. Ahora, a día de hoy no. A día de hoy, a ver, sí que se puede porque hay podcasts profesionales, pero yo creo que eso ya no es un podcast. O sea, normalmente esto suele pasar en los programas de radio. Sí que es cierto que hay podcasts que son profesionales, pero ¿por qué profesional entra en el momento en el que te pagan? Porque te pueden pagar y no tener ni puta idea de lo que estás hablando. O pagarte, y por mucho que busques en la Wikipedia o en internet o donde sea, por mucho que tú te informes, no vas a saber lo mismo que... Y el ejemplo que puso Roberto Pastor con la mujer esta del país que habló de la Play 4, es que es eso, o sea, tú quieres saber algo realmente de Street Fighter 2, te vas a escuchar ese programa del Club Vintage porque lo vas a saber todo. Y no te vas a escuchar el programa que te puedan hacer un especial en la tele, 25 aniversario de Street Fighter, porque no te van a decir una mierda y no te vas a enterar de nada. Yo opino eso, o sea, un podcast profesional no solo implica el que te paguen o que esté firmado por el grupo Prisa o el F o quien cojones sea. Considero que tiene que estar formado por personas capaces de... Sí, ello. cualificadas en lo que están hablando. Pero es que eso se extiende realmente a todos los trabajos, no lo opino así, pero bueno. ¿Y qué más estábamos diciendo sobre el tema de... En fin, ese, que... Profesionalización, si es como, por ejemplo... No te sé decir, pero un podcast que lleva ya un montón de años y se les da muy bien y tal, pues yo no les diría vamos a hacer esto profesional, pero sí que les diría te ofrezco este puesto para hacer otra cosa aparte como profesional. Pero en fin, ¿tú qué opinas sobre esto? Me estoy alargando muchísimo. Es que es para participar en esa mesa redonda, ¿eh? Sí, estaría guay. A ver, realmente yo pienso que el que hace un podcast, yo por lo menos desde mi punto de vista no busco para nada la profesionalización. Al contrario, yo personalmente estoy más cómodo aquí en tu casa con el equipo nuestro que en una radio, sabiendo que tienes una hora limitada, con unos temas que no puedes tocar ni
ni hacerlos de una forma, por así decirlo. No sé, yo personalmente me gusta que un podcast sea en plan desenfadado, por así decirlo, ¿no? Y eso quizás si lo haces de manera profesional no siempre puedes. A ver, yo lo veo eso en nosotros. El año pasado, todos lo sabéis, estábamos en Radio San Vicente y quieras que no, yo me sentía un poco, como tú has dicho, cohibido, porque temas que no podías tocar, límite de tiempo, límite de tal, todo eran límites. Este año, aquí, ¿quién me va a poner el límite? Y como dijo el Tony, esta es nuestra casa. Si hacemos algo que no debemos, las consecuencias son para nosotros, no son para nadie. O sea que ahí está el tema, en esa libertad. Y yo creo que por eso también mola tanto hacer un podcast, porque tienes esa libertad. Pero bueno, dejemos ya el tema de porque nos hemos extendido. Estamos hablando más de esto que del propio evento. El siguiente tema, la próxima generación, fue un poco más calmado. Fue donde llovieron las pullas de un lado a otro, porque lo que tú has dicho, ¿no? A lo mejor opinabas una cosa, a los 10 minutos otra, tal. Sobre la próxima generación fue donde tú más saltaste en plan, pues eso no es así y tal. No sé si recuerdas alguna de las cosas que querías decir. Pues la verdad es que no, porque sí que un momento que cuando decía cosillas yo pensaba como diciendo, no tiene ni puta idea realmente de lo que está diciendo. Sobre todo, no voy a decir, pero algunos miembros. Pero a ver, está ahí puedo leer. Realmente, a ver, lo que fastidió, por así decirlo, quizás faltó esa interacción con el público, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de... Luego lo comentaba yo con Tony, ¿no? El tema de, por ejemplo, hobby consolas. Vale, puede que en su momento... Mira, tengo un armario en mi habitación. Tengo más de 70 hobby consolas. Y, bueno, Nintendo Acción, 64 Go esta, en fin, PC Hoy, o sea, 1000 revistas. En su momento te servían, sí, pero es que te enterabas de lo justo, ¿no? Yo, de hecho, no me leía análisis, ni me leía nada. Es que era en plan ver fotos, ver tal, novedades, ver análisis, novedades y tal. Pero no me leía el reportaje que me hacía el tío, porque me parecía un poco pedante, la verdad. Vale, recuerdo algo que discrepaba, y te lo puedo decir de muy buena tinta, de que decía uno de los componentes de esa mesa redonda, de que la gente se compraba hobby consolas por el mero nombre. O no siempre es así. Realmente te compras hobby consolas porque es la que venden en un kiosco. Y todo lo digo porque yo personalmente, mi familia de toda la vida tenía un kiosco y han recibido hobby consolas, Nintendo Acción y Micromanía. Y marca Player. Pero esa es mucho más moderna. Exacto. Esa empezó a aparecer cuando yo dejé de comprar la hobby. Pueden haber revistas mucho mejores, pero como no las reciben los kioscos, la mayoría de compradores ni siquiera las conocen. Pero más allá, estamos poniéndonos en los años 90 o así. En esa época, ¿qué había? Es que estaba la hobby consolas y estaba la Superjuegos y poco más. En plan multiplataforma. Lo demás era, tú lo has dicho, Nintendo Acción, Playmania, la de Sega, Micromanía para PC. Es decir, multiplataforma. Porque sí, eran 3 euros, 300 pesetas, lo que sea. Pero a mí mi madre ya era en plan... Solo te compras una tal, pues te tienes que comprar una. Y dices, pues la hobby, que me lo van a decir todo. Eran revistas tochas y además te regalaban un póster o alguna mariconada, tenía sorteos y dices, guau, qué guay tal. Además, yo tiraba más por la Nintendo Acción, que traían la revistita pequeña de Pokémon. Sí, yo dejé de seguir Nintendo Acción cuando empezaron a meter eso. Yo la Nintendo Acción la compraba antes. Pero bueno, es decir, yo por qué compraba la hobby, lo dicho, porque en ese momento no tenía internet, eres pequeño, quieres saberlo. Pero realmente... A mí me daba igual, yo no me tomaba en serio ni me iba a comprar juegos. Es que yo nunca me he comprado juegos de novedades. Y más allá de eso, sí, ahora te das cuenta cuando vas viendo cosas de que la hobby te estaba diciendo cosas que no eran así. Y es como yo le dije al Tony, dice, bueno, como dije en general, ¿para qué quiero? O sea, si yo esto lo sé de pequeño, dices, ¿para qué me voy a comprar una revista que por muy profesional que esté hecha, si me está informando mal, ¿para qué me quiero informar? Ya me informaré por otro lado. Pero es lo que tú dices, o sea, de pequeño es lo que hay, no tienes... Por mucho que digas, sí, puedo elegir, pero tú de pequeño es, mis amigos tienen la hobby o tal, pues te la compras y ya está. Sobre el tema de la próxima generación, tú ya lo dejaste claro, que te vas a comprar la Play 4. Yo pretendo comprarme la Play 4, como dijeron, que preguntaron quién se iba a comprar una consola de nueva generación al año como muy tarde de haber salido. Y yo voté que... Vamos, mucho tienen que cambiar las cosas, pero yo pretendo y estoy ahorrando para ello. Porque también te digo una cosa, con el PC que tengo quizás es un poco capricho, ¿no? Porque no me es necesario. Pero joder, es que tengo tantas esperanzas en la nueva generación que yo voy all in, como se dice en el póker, con la próxima generación. Pues yo, a ver, sobre la próxima generación no estoy tan confiado como sí que lo podía estar en anteriores.
Porque la verdad es que ahora digo, vamos a ver, tengo prácticamente todas las que han salido esta generación y el PC. Tengo 1000 juegos por jugar. Y de hecho, ahora mismo sale Beyond. Que ha salido hoy, el 9 de octubre. The Last of Us, GTA V, que aún no lo he completado, y muchísimos otros juegos. Es que aún siguen saliendo juegazos que dices, y que me voy a comprar otra para dejar de lado esos o no jugar a otros pequeños títulos, pero no por ello malos. Y además lo que dijeron es cierto, el primer año quieras que no, siempre hay errores o tal, o lo que sea, o problemas, porque, por ejemplo, ya anunciaron hace nada que va a salir una PS Vita nueva, que sí, que va a tener peor pantalla y yo estoy muy contento con la mía. Pero yo que sé, un tiempo prudencial yo sí que lo esperaré, y no solo va a ser prudencial, sino que va a ser de 2-3 años hasta que baje de precio mínimo o más. Es igual que la Wii U, sí, será toda la mierda de consola que quieras, pero cuando esté a 100 euros todos vamos a caer, por mucho que se diga. Bueno, Además, tú de no, verdad. tú a lo mejor no. O Yo creo que sí. Si me da por 100 euros... Es que es eso, dices, a ese precio tengo un montón de juegos que quieras que no se salvan. Es como Wii. Wii será toda la mierda de consola que tienes, pero, por ejemplo, Sandra, ¿qué juego estabas diciendo el otro día que querías jugar? Hay un montón de RPG buenísimos para Wii. El de... Sí, el Xenoblade Chronicles. El Xenoblade Chronicles, sí. Por ejemplo, uno de tantos. Pues toda consola tiene su joyita. Pero bueno, y el tercer tema, que otra vez se me ha olvidado cuál era. La burbuja retro. La burbuja retro. Tú sobre eso, tema retro... Yo no controlo mucho, pero sé que en mi familia hay un Spectrum con sus jueguecicos en cajicas y demás, que voy a intentar hacerme con ellos, porque ya me lo llevan diciendo, no, te la daré. Y cuando te dije, no, pero ¿sabes que los retro, si tú pones en eBay, a lo mejor lo que tienes te va a costar 600, 700 euros y te dan por ello? Tengo el temor de que lo vendan antes de que me lo den. Pero intentaré, y si lo consigo, haremos un especial Spectrum si quieres. Para probarlo y eso. Lo probamos, hacemos si quieres un video análisis y demás, y se lo contamos a los oyentes. Pues. Porque el retro, yo no estoy especializado en ello, yo sé que tú muchísimo más que yo, pero es un tema que lo añoras, ¿no? Porque yo... Pero vamos hablar a ver. solo del retro ya me viene... Es que en esto hay dos tipos de usuarios retro. Está el usuario... Bueno, hay más. El usuario retro que lo es y no alardea de ello, es decir, siempre está jugando a ello y pues dice, pues vale, sí, estoy jugando lo mismo que hace 20 años, ¿qué problema hay? Luego el que ahora está por moda jugando a lo retro porque dice, jugar a lo retro mola, tengo tal, me estoy tal, no sé cuántos. Y luego está los especuladores de mierda, que son los que, por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? Vas a una tienda, te encuentras con que tenían en el almacén una caja con no sé cuántos juegos precintados de la Super Nintendo y coges y los vendes por eBay a 100 euros cada uno y a ti te han costado todos a lo mejor 10 euros. Yo, como usuario de retro, de vez en cuando veo la Game Boy, por ejemplo, o la Super Nintendo y me apetece y juego. O sea, no por moda, no porque siempre lo haga. Al contrario, generalmente ni me acuerdo que la tengo. Pero, no sé, como si me entero de un Spectrum en mi casa o en mi familia y me la pueden dejar, pues me gustaría probarlo por el mero hecho de decir, joder, fue una de las primeras consolas. Fue algo ordenadores, perdón. Fue que marcó malditos coches que se oyen de fondo. Fue un ordenador que marcó un antes y un después, no sé, simplemente por el ver cómo se jugaba antes de que un juego te tardaba media hora en cargar y tenías que darle a un botón y como no le dieras tenías que volver a esperar media hora. ¿Sabes que hay unas cosas muy chulas sobre eso? En plan, ¿cómo hackear eso? Las típicas cintas que se meten para el coche, para que tienen un jack para escuchar MP3 en los coches antiguos con radio antigua, se le puede meter eso a los ordenadores antiguos que iban por cinta y a través de un MP3 hay grabaciones que te emiten las frecuencias de los juegos, es decir, hay juegos en MP3. Qué pasada, ¿no? Sí, tío. Pues voy a ver si voy a insistir y que me dejen el Spectrum y a ver si hacemos algo para Hot Factory. Es que sobre eso, el retro últimamente, en los últimos años están habiendo un montón de eventos a lo largo de toda España, de convenciones, de... coño, esto que hemos dicho en la universidad, es que hay un montón de retro últimamente y la verdad es que ahora es un buen momento. El problema de eso es que es lo que dicen, ¿no? La especulación es una lacra, eso está claro. Y el tema de lo que dijeron es cierto, meterte a eBay para valorar un juego no tiene sentido porque hay eBay, o sea... Ahí te la cuelan como quieren. Entonces, si te gusta el retro, búscate foros especializados que los hay, búscate webs especializadas que las hay y métete muy bien en temas foros y tal, porque hay foros muy buenos en los que hay gente que de verdad le gusta esto y no se dedican a hacer chanchullos y merece la pena. Entonces, básicamente la mesa redonda, en general, Sandra ha dicho su opinión visto desde fuera, tú ya la has dicho que igual fue un poco pesada, yo opino que me gustó, pero porque me gustan en general los videojuegos.
pero quizás sí que faltó esa moderación, quizás quitaría gente, no por ser tú ni ser tú, simplemente porque eran 12, 15 personas ahí. Y Sí, con que haya, por ejemplo, una persona por podcast, por así decirlo, en lugar de 2, pues a lo mejor está mejor y puedes intervenir más tiempo una misma persona. Es por el tema ese, ¿no? Quizás se va un poco en las manos y dices, podía haber saboreado un poco más de esto, y es lo que se echa en falta. Pero bueno, después de esto, después de la mesa redonda, empieza Arcadia Gamers. Para mí fue el punto álgido del día. Para mí fue lo más bestial de todo el día, sin duda, ver al fin a esta gente en directo. Ver y cantar con ellos. Vamos a empezar primero por, en general, la opinión de Sandra. ¿Qué opinaste de este programa cuando lo viste? Porque tú nunca los habías escuchado. Tú conocías lo típico que yo a veces decía, Exactamente, sí. lo de gilipollas, el perro de Snake y todas estas cosas, pero tú de ellos, cuando los viste allí, viste el programa, ¿qué te pareció? Sí, como tú dices, de Arcadia Gamers yo no conocía absolutamente nada, excepto lo que tú me contabas, lo de, por ejemplo, el perro de Snake, Gandalf y los picatostes y cositas así. Pero nunca me había puesto a escuchar un programa entero ni meterme en su web ni nada. Y pues no sé, yo creo que fue, como ha dicho Aimar otra vez, el punto álgido del día. Desde luego fue con lo que mejor me lo pasé. Fue, no sé cómo explicarlo, me reí mucho. Aunque no entendía del todo las coñas, porque entiendo que es de mucho tiempo atrás y tal, aún así me lo pasé muy bien. Te reíste y te lo pasaste sí, bien, que al final sí. es lo que cuenta. Y viste que la gente se lo pasaba bien. Coño, con ello. la gente estaba súper entregada al programa. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, que todo el público que esté allí esté tan entregado al programa. O sea, ya es que poniéndote en la piel del que está enfrente al micrófono, te tienes que venir arriba. Digas lo que digas, te tienes que venir arriba y que los sketches o los gags, como se dicen, los vas a hacer más continuados y te van a salir del... Porque dijo, ¿por qué has sacado el perro aquí? Le salió del alma porque yo creo que el público daba a ello, ¿no? Claro, pero si es que es eso, ¿no? Como lo de gilipollas. ¿Qué hace el Funs? ¿El Funs qué hace ahí? Sale y dice gilipollas, tengo frío y dice y nunca contesta, dice Tony. sus tonterías, nunca contesta y te descojona. Gilipollas. El perro, ¿por qué lo sacas? Pues porque hay que sacarlo. Gandalf, vale, Gandalf tenía que salir, tenía que hacer un episodio de estos de Gandalf, quieras que no, vale, lo dejamos un poco ahí atrás. Pero son cosas que dices, joder, es que ya lo viste, la gente Claro, es que aunque no hubieras escuchado nunca Arcadia, te ríes. Te ríes, vamos. Aunque ni te guste el podcast, esa horita y media que estuvieron, te la pasas en grande. Y te lo puedo asegurar porque yo, por ejemplo, sé de gente que en Twitter puso, pues yo me acerqué porque estaba que apenas quedaba gente fuera, había aire acondicionado, te podías sentar y entré. Y se lo pasó bien porque, por ejemplo, la muchacha que iba de Zelda entró porque no había nadie fuera, porque lo puso en Twitter. Y al final mira dónde acabó, que salió ahí. Acabó. Exacto. La sacaron ahí y preguntándole, hostia, es que era buenísima la pregunta. Pero realmente, ¿qué es The Legend of Zelda? ¿De qué va? ¿Puto Aonuma? Es que ese fue un momentazo, fue el primero, es que... En fin, es esa gracia que tienen, no sé, esa forma que tienen de hacerlo. Sí, porque realmente es lo que decía al principio, ¿no? Te están informando de cosas que ya sabes, pero con ese toque que ya lo viste, o sea, se descojonó todo Dios, hicieron un show de puta madre. Y además yo participé en Arcadia Gamers. Lo siento, me salió... Ay. Con los soles. No, en serio, es que me salió del alma. O sea, fue en plan, vamos a hablar de los donuts. Y de pronto te saca el tema de los soles. Podemos ir ahora a mi cocina, abres el armario y vas a ver soles de... Te caen. Yo estaba buscando antes un vaso para poner agua, he abierto y me han empezado a caer soles encima mía. Digo, ¿y esto? Y va, vale, el almuerzo de Adri. Tienes los azucarados estos, tienes los blancos, los cebras, los blancos y rayas de chocolate. Es que los tienes todos, están muy ¿Sabes buenos. que ahora mismo estás haciendo que los oyentes que tengamos empiecen a salivar y que les apetezca un sol? Claro, por €1, 4, por 2, 8. Que eso es otra coña que tienen ellos. No, salió ¿No? ahí. Ah, salió de repente. Claro, si lo bueno fue eso, que fue en plan, por €1 tienes 4, por 2, 8. 8. Y luego aplaudiendo como americanos. Es que... Además de manera literal. Sí, lo de aplaudir como americanos creo que también salió de este programa.
Pero bueno, son anécdotas que son del Explícalo lo programa. que es, ¿no? Porque el que no Sí, a escucha ver. Arcadia no tendrá ni idea. Os lo recomiendo totalmente que escuchéis el último programa del Elche Juega, pero básicamente esto de los donuts es porque los soles vienen en un paquete, 4 donuts por 1 euro. Pues por 2 euros te vienen 8. Por 2 euros te vienen 8. Lógica aplastante. Y luego el tema de aplaudir como un americano fue en plan, ¿habéis visto cómo aplauden los americanos? Que van asentiendo con la cabeza, apretando los Aplauden morros. lentamente cada vez a más y se levantan y afirman con la cabeza como diciendo sí, tienes toda la razón. Ahí me recordaron totalmente a Steve Ballmer, ¿sabes quién es? El CEO de Microsoft, este que empieza developers. Sí. ¿Pero por qué te recordó él? Porque el tío hace lo mismo, aplaudía como el yeah, I love this company, bitches. O sea, en plan así, o sea, es que me recordaron a Steve Ballmer. Puede ser. En fin, fue un programón, para mí fue el punto final impresionante. Una lástima, la verdad, que ahora lo dijeron, ¿no? Que ahora como Tony vive en Zaragoza y tal, ya no van a poder hacerlo tanto como antes. He leído, mira, últimamente en el iVoox he estado viendo los comentarios. La gente se quejaba de que... Yo también, el último comentario que dices... Es que la gente es ¿pero la de qué hostia. vas, tío? Vamos a ver. Como ya sabéis, Arcadia Gamers y el Club Vintage hicieron un crowdfunding porque en la radio en la que estaban, la radio local, básicamente les dio puerta porque las condiciones que les estaban dando eran una basura y prácticamente les invitaron a irse, por decirlo así. El caso está en que estás en la calle, ¿qué haces? Pues hicieron un crowdfunding. Ellos pidieron creo que 450 o 500 euros para un equipo modesto. Os podemos poner el ejemplo, no hay nada que ocultar. ¿Qué nos ha costado a nosotros este equipo? 360 y 380 euros o algo así. Y es un equipo que está bien para 4 personas, tal. Bien, ¿no? Si nos hubiéramos gastado el dinero en auriculares, por ejemplo, y unos pies de micro mejores, ya lo hubiésemos tenido esos 500 euros. Pero para 4 personas, como tenían ellos. Pero bueno, ¿qué pasó? En menos de un día, en menos de una hora, habían duplicado lo que pedían. Tenían casi 1.500 euros. Y cuando acabó el crowdfunding tenían como 7.000 euros. ¿Qué pasó? La gente ya se creyó que con eso se convertían en sus putitas. Es decir, les están echando en cara que desde que les pagaron ya no hacen programas todas las semanas, que la calidad de audio ha bajado, perdón, pero yo no veo una bajada de calidad, y que básicamente que les están diciendo que son unos que tienen una cara que se caga. Vamos a ver, ellos prometieron cuando hicieron eso que por lo menos una temporada más iban a continuar con los 2 programas, y yo creo que lo han cumplido de sobra, y además haciendo eventos exteriores, o sea, también eso tiene su aquel. Y también el hecho de que, como él decía, ¿no? O sea, la vida va cambiando. Por ejemplo, este año es que todo el mundo se tiene que adaptar a lo que hay. Nosotros este año nos hemos tenido que adaptar a comprar un equipo porque es que no podíamos continuar en ninguna radio. Y vamos a ver, quieras que no, ponte en su caso, hacer un programa por Skype con 2 tíos en un lado y el otro en el otro, un Arcadia Gamers así pierde toda la gracia. Y básicamente lo que están echándole en cara por iVoox la gente es eso, que si son las mismas bromas repetidas, que si no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver, ¿cuántos años se tiró Cruz y Raya o el José Mota repitiendo las mismas gilipolleces y la gente sigue viéndolo? ¿Cuántos años llevan los Simpson? Estamos en lo mismo. Y la cosa está en que aquí sí que siguen saliendo cosas nuevas y gente que lo hace porque le gusta, no tienen ningún contrato, no son profesionales, es decir, no cobran por ello. Es decir, ¿qué estáis pidiendo? Entonces es eso, es los usuarios a veces, y no son trolls, si es que lo jodido es que no son trolls, es lo que te jode. Pero bueno, en fin, para mí Arcadia Gamers, y creo que para todos los que estamos aquí, incluso Alberto, fue el punto álgido del día, fue el descojone final. ¿Y qué pasó después de esto? Cuando acabó Arcadia Gamers, Pero nosotros nos salimos fuera, creo que el evento continuaba, porque has dicho que habían otros podcasts que no asistimos. lo que pasó ahí fue que había el evento, o sea, este podcast acabó ya bastante tarde, no sé si eran las 8:30, 9 menos algo, y había una última ponencia de 1 hora que al final tuvo que recortarse bastante en duración y en gente, porque la gente empezó a escampar, según he visto por Twitter, que eran claves para finalizar un videojuego que lo llevaba a cargo la empresa Blue Ocelot Games. Y pues una lástima, la verdad, porque quieras que no, se quedaron cortos de tiempo, pero bueno, dijeron que la hicieron bastante amena y tal, y estuvo bien. No pudimos verla, la verdad es que salimos, llevábamos todo el día allí sentados, muy cómodos, pero después de 6 horas sentados, el culo necesita retomar su forma no acartonada. Y nada más salir, la verdad es que no vimos en todo el día a toda la gente, sí que es cierto, veíamos por ejemplo pues estaba allí Roberto Pastor, estaba David, Antonio, estaban haciendo su trabajo, pues no íbamos a interrumpir ni nada.
Ya cuando acabó todo y salimos, empezamos a hablar con la gente. El primero que nos encontramos fue Knocker, del Reino de Neverland, y nuestro querido oyente, hombre, que pues estuvimos un ratillo ahí hablando con él, de puta madre. Luego nos encontramos también a Vino Chache, estuvimos hablando con Tony, también con Roberto Pastor, con Dromedario, con Rafa, con, pues eso, Antonio, David. Y la putada que fue, un detalle, que nos dimos cuenta a mitad del evento. A ver, había mucha gente allí, estaba claro, ya lo avisaron, pero claro, tú ves a la gente y pues no sé quién es quién. Y a lo mejor por la voz tampoco los identificas, no vas a ir, oye, tú eres tal, oye... Que había mucha gente que hacía llevar sus camisetas. Llevaba camisetas de su podcast, de su web, de lo que sea. Y dijimos, Hot Factory tiene que hacerse camisetas. ¿Y quién sabe si se hacen? ¿Qué coño? Las vamos a hacer. Las vamos a hacer. Vamos a hacer camisetas y Las ya vamos está. a hacer, vamos, 100% seguro, y quizás antes de lo que la gente se piense. Sí, a ver si para el Salón de Barcelona las tenemos. Así que oyentes de Barcelona, buscad a 4. ¿Tu primo se la...? Bueno, no lo sé. Igual se la hace. Igual se la hace. Si hay camiseta de 4XL, se la hace. Buscad a gente con camisetas de Hot Factory. Y claro, con eso, pues quieras que no, sí que puedes identificar más a la gente. Pero por ejemplo, también tuvimos constancia después de que allí había gente de GameStart FM, de Konami Code SF, Meripodcast Juan Arenas, Fase Bonus, que era Poker Lucho. Pero vamos, que realmente allí se juntó al final muchísima gente que vino no solo de Alicante, o sea, vino de fuera. Porque Dromedario creo que es de Tarragona. Bueno, Arcadia Gamers, Zaragoza, Barcelona, en fin, de Murcia también vinieron. Yo qué sé, vino gente de prácticamente... Sí, que no solo de la provincia, sino de bastante lejos. Claro, entonces, a mí esto lo que me gusta de este evento es eso, ¿no? Que quieras que no, se están consolidando como un evento de reunión de podcast de videojuegos, pero a un nivel quizás no tanto como las jornadas de podcasting, que son más generales, que por cierto también fueron este pasado fin de semana, sino más para un círculo concreto como puede ser el de los videojuegos y en general cosas frikis, porque nosotros no solo nos dedicamos a los videojuegos. Y el caso está en que, pues quieras que no, a mí me mola esta reunión. A vosotros, lo dicho, ya concluyendo, ¿cómo visteis el evento en general? Yo creo, puestos a pedir, obviamente, eso no solo depende de la organización, me consta de ello, de que hubiera estado bien que hubieran sido 2 días distintos, uno dedicado al podcast y otro dedicado a ponencias, o bueno, ponencias y podcast, y otro dedicado pues a que si cosplays, que si LAN parties, torneos, etcétera. Porque la gente que a lo mejor quería ver todo no se podía dividir. Pero eso te pasa también en cualquier evento. Nos quejamos mucho de eso en los salones del manga, pero es que quieras que no, es muchísima gente la que va, son muchas cosas a hacer y hay que adaptarse. Por eso he dicho que puestos a pedir pues que fueran 2 días, sábado y domingo, sábado y hasta mediodía de domingo, pero me consta de que no depende de ellos y que bueno, mejor un día que ninguno, obviamente. Sí, pero bueno, a las personas que tienen que ver que esto está teniendo una afluencia, que pueden apostar por ello porque, joder, está funcionando, coño, darle la oportunidad porque, lo dicho, esto depende de más allá y se puede crear algo muy guay. Y también yo añadiría también como un poco, porque tampoco conozco cuánta gente compone la organización, pero sí que estaría bien a lo mejor más gente, ¿no? Te lo comentaba antes del programa, ¿no? Que, lo dicho, veíamos algunas zonas como un poco en segundo plano. Abandonadas, por si... Bueno, abandonadas. En segundo plano. Descontroladas, por No, así. había gente, pero a lo mejor, no sé, ¿qué estaría guay para crecer, digo yo? Por ejemplo, más gente en la organización encargados de a unas zonas potenciarlas, que haga movimiento, que cree movimiento, que haga que la gente venga a hacer actividades de cada zona y hacer en general que allí haya gente todo el día, que coman allí. Es decir, el año pasado había una cosa muy buena que este año no lo había, no sé si es porque este año estaba el bar, pero habían puesto un puesto fuera de comidas, eso el año pasado, y estaba muy bien porque además estaba en toda la zona del meollo, que la gente no se tenía que ir fuera y quieras que no, ya dices, pues nos vamos a comer y ya iremos. Y no sé, en general eso, el caso es hacer que haya gente, ¿no? Y como evento en sí, ya digo, ha sido mejor que el año pasado. Quizás es un evento muy enfocado a los podcasts de momento, que, a ver, me pongo en mi parte, me gusta eso, me pongo en la parte de Sandra, echas en falta más cosas, ¿verdad? Yo creo que sí, porque si el evento en sí se llama Elche Juega, yo me esperaba pues algo más relacionado con
con, yo qué sé, puestos para jugar más... No sé. Yo me esperaba más. Más en general. Sí, un poco más de todo, ¿no? Más variedad. Más variedad, ¿no? 4 puestos por ahí, las charlas y... A ver, yo quiero poner también un poco en antecedentes. Voy a comparar... Escúchame, yo, claro, es el primer año que voy. Y entiende que yo no tengo no tengo conocimiento... ¿Me entiendes, no? Sí. De podcast, ni de videojuegos, ni nada. Que tú eres más una usuaria corriente, por decirlo sí, así. Una que random. ¿Usuaria existe? Claro. ¿Usuaria? Bueno, una usuario femenino. En fin, dejémonos de gilipolleces, continúa. Nada, eso. Pues a ver, yo lo que quería decir es que para poner un poco en antecedentes a la gente, y voy a compararlo con otro evento muy famoso también en Alicante, como es el Salón del Manga. A ver, yo lo veo así, ¿vale? El Salón del Manga de Alicante viene precedido por la Asociación Alicante Otaku, que es una asociación que antes de hacer el salón se han tirado unos 4 o 5 años haciendo eventos prácticamente cada mes, que si de videojuegos, de cosplay, de jornadas en el Palmeral haciendo juegos de tal, es decir, tenían una experiencia previa muy amplia. Y dijeron, vamos a hacer el salón, que realmente era su objetivo inicial, pero si hubiesen hecho un salón del manga tan grande como el primero, que a mí me pareció de puta madre para ser el primero, si hubiesen hecho eso, en vez de hacer esa experiencia previa, les hubiese salido como una mierda, horrible. en mi opinión. ¿Qué ha pasado? Aquí yo he visto que el primer Elche Juega fue una asociación creada únicamente para hacer este Elche Juega, y dijeron también que iban a hacer eventos a lo largo del año, que yo creo que no se ha hecho ninguno. Y quizá lo que falta es eso, ¿no? Un poco más de experimentar en esos campos individuales, es decir, en el cosplay y tal, porque el cosplay fue muy pobre, en plan en los torneos y tal, es decir, experimentar un poco a lo largo del año y al final, después de ese año, crear un super evento, porque quieras que no, sí, este año me ha gustado más, pero ha sido como una continuación, tampoco he visto ese gran salto más allá de los lugares donde se ha hecho la sala, es decir, que les han cedido más espacio. Yo creo que no solo por la zona que les dieron, con las zonas que tenían este año podían haber hecho algo mucho más grande, pero no estoy diciendo por ello que este año haya sido una mierda, ojo, porque a mí, ya sabéis, yo salí contento del sitio, muy contento y me gusta. Y por eso lo digo, ¿no? Que año a año el objetivo es este, y quizá como ellos no cuentan con esa experiencia que sí tenía, por ejemplo, Alicante Otaku, pues quieras que no es normal, hasta que no te pasan ciertas cosas o no las vives, no sabes cómo hacerlos o cómo afrontarlas. Y en fin, yo confío en esta gente, los veo capaces totalmente, porque por ejemplo yo hacer una cosa de esas me volvería gilipollas. Y vamos, gilipollas. Y desde aquí yo, vamos, tengo total confianza, el año que viene iré seguro, o sea, es que confío en ello y espero que se hagan uno de los eventos más grandes de España, ya no digo Alicante, de España en cuanto al podcast de videojuegos, y nos juntemos allí muchísima gente y eso sea la hostia, que dure 2 días, que... Vamos, lo espero con muchas ganas y sé que si siguen por ese camino lo van a conseguir segurísimo. Y vosotros, no sé si queréis añadir algo más o lo dejamos aquí porque... Yo como consumidor de podcast me pareció una pasada, ¿no? Conocer las caras o poner caras a las voces que escuchas en tus MP3 semanalmente, y me gustó ese aspecto, pero claro, me faltó más porque yo, por ejemplo, también me hubiera gustado mucho pues incluso haber participado en el LAN Party si mi ordenador no pesara 30 kilos, o ver el torneo de League of Legends, o no sé, y como que quería ir a tantas cosas y me faltaba tiempo, por eso digo lo de los 2 días, que no estaría nada mal. Claro, porque a ver, yo también opino, por ejemplo, en la LAN Party a mí no me rinde, no me cunde llevarme un ordenador que, como el tuyo o el mío, que nos pesa un quintal, con coche hasta Elche, no nos compensa para un día, que son 7-8 horas. En cambio, si dices, son 2 días, dices, venga, va. Y si montas una acampada al lado, o te quedas por la noche o no jugando, duermes. Si no sería la primera vez. Dices 100 megas así, simétricos, hostia, vamos, ni Willy Red sube tantos vídeos. Vamos para allá. Exacto. Claro, no sé, son incentivos también, pues eso, ¿no? Quieras que no, sí, ha habido promoción, ¿no? Pero yo he visto promoción mucho entre podcasters. Lo que interesa darle potencia a esto es promocionar el evento fuera del podcasting, y que, como ha dicho Sandra, esto es Elche Juega. Sí, porque seamos realistas, yo creo que hay más gente interesada en los torneos de LOL
o en la LAN Party que realmente en los podcasts. Y ya llevando a gente, ya haces que aunque no le interese el podcast, lo vean o lo descubran y digan, coño, ¿sabe? pues igual esto me gusta, ¿por qué no? Y entran y lo ven y todo. Tú sabes que estaría muy guapo, se me acaba de venir ahora, precisamente es una introducción a los podcasts. Por ejemplo, antes de hacer, por ejemplo, el año que viene el primer podcast en directo, una introducción, ¿qué es un podcast? ¿Quién hay? ¿Qué...? Un poco su historia, ¿no? Incluso enfocado al mundo del videojuego y, por ejemplo, podcasts cercanos de aquí, no sé qué, podcasts que llevan muchos años, tal. En general es una introducción a lo que tú has dicho. Gente que va a ver el LOL, a lo mejor lo ha oído, podcast de LOL americano, no sé qué, pero dice... Que ojo, que hay un podcast muy importante de LOL que se llama Radio de las Leyendas, que son muy famosos. Y al que le gusta el LOL y le gusta el podcast lo escucha seguramente. Pero claro, a lo mejor te gusta el LOL y no sabes de podcast y lo descubres y te escucha. Claro. Y te gusta, perdón. Yo creo que, y sobre lo que decían también, el boom del podcasting está hecho entre la gente que está metida. Pero tú le dices a cualquier persona, a cualquiera, que haces un podcast y te dice, ¿eso qué coño es? Y tú lo primero que dices es, un programa de radio. Ah, vale, pues no, hay que aprender a hacer esa diferencia y tienes que enseñarle a la gente eso. Y lo primero que puedes hacer, si tienes unas jornadas del videojuego dedicadas a ello, con un montón de gente que va a jugar, es que lo tienes a huevo, tío. Introdúceselo y quieras que no abres visiones y mercado y igual surgen nuevos programas. Joder, el mismo podcast de Game Elch surgió de ahí. Y yo creo que Rejugando también surgió de ahí, a raíz de Game Elch y tal, pero por eso surgen. Es descubrir a la gente todo eso y estaría muy guay ver eso el año que viene ahí. Como sugerencia, ya que se me haga caso o no, me da igual, pero sería una buena idea, sobre todo para lo que tú dices de quien no lo conoce y se le puede inculcar eso. Lo dicho, por mi parte, yo creo que me he quedado bastante a gusto en 1 hora y 40 de programa. Me ha gustado mucho y el año que viene iré seguro, o sea, aunque sean podcasts que no conozca, iré. Está cerquita, es un fin de semana, ¿por qué no? Son 3 euros, que no lo hemos dicho, la entrada Exacto. es irrisoria y además si vas disfrazado es 1 euro. Decir, como curiosidad, no por ir de fuckers ni nada, pedimos el pase de prensa, pero pagamos los 3 euros. Es que por 3 euros... Por ¿qué 3 dices? euros vamos a hacer el programa igual, nos lo vamos a ir, nos vamos a pasar bien igual. ¿Qué nos cuesta? Si es que no cuesta nada, joder, si es lo que nos gusta y pues ya está. Y encima te regalan una pulserita. Sí, una pulserita. Que vaya pulserita, Que yo me la arranqué nada más salir. Yo antes. Vaya bacalá de pulserita, por favor. Es una pulsera, Una tío. puta ¿Qué mierda más de pulsera. quieres? Las típicas pulseras. Yo prefiero esa pulsera al sello de Pero los tú, ¿por qué no cojones. tienes...? Vamos a entrar aquí en algo personal. Tú no tienes pelos en los brazos. Alberto y yo que teníamos... Espérate. Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos a contar una anécdota. Ya por la noche. Oh, Nos íbamos Ya a ir. sé qué vas a contar. Nos íbamos a ir. Estoy yo hablando, no me acuerdo con quién estaba hablando, si con Dromedario, con Chache o algo así. Con y de Dromedario. pronto me pregunta la Dromedario, que hacéis un podcast tal. Y cojo yo y digo, y dice, ¿quién lo hacéis tal? Y digo, pues mira, lo hago yo y lo hacen. Y me giro para atrás y me veo a Alberto y a Aymar mirándose las piernas, levantándose los calcetines y diciendo, no, yo tengo más pelo que tú. Digo, y estos dos gilipollas de aquí también lo hacen conmigo. Además fue así, tal cual. Fue tal cual. Y luego... Que recuerdo que me dijo Dromedario, tú eres el Luigi de este podcast. Y así dice, pues hasta luego. O sea, ya no... En plan, vale. O sea, venga, pues adiós. Y luego estábamos hablando en plan... No me acuerdo ni qué estábamos diciendo. Ah, sí, no sé qué de pechotes. Y el caso es que estaba allí Oh, Dios Sandra. mío. Estaba Sí, allí Sandra. sobre- ¡Oh, Dios mío, no! Sobre el dato que se dio en Arcadia, de que las mujeres de Elche son las que más grande tenían los pechos. Y Sandra al lado, y es en plan, estás aquí, Sandra. No sé. Y dijeron, curioso. por favor, que hay aquí una chica tal. Y digo, no, tranquilos, es mi hermana. Y se empiezan a descojonar todos y dicen, vaya concepto eso de... ¿Qué pasa? ¿Que por ser tu hermana no soy... A ¿No ver. soy tía o qué? Es lo que dijimos, estás curada de espantos. Aquí no vas a descubrir... ¡Oh, ha dicho pene! ¡Oh! No hay ningún misterio, en fin. Lo dicho, por mi parte, aquí terminamos el especial de Elche Juega, que me queda bastante a gusto con todo lo que hemos dicho y bueno, os motivamos a que el año que viene os paséis por allí. Pues nada, señores, hoy hemos grabado el programa miércoles. La verdad es que no venía mejor siendo hoy fiesta y no teníamos nada que hacer. Porque una fiesta en 3 semanas, un miércoles, pues dicen, no me cojo el puente, no puedo hacer nada. Pues vamos a grabar un podcast.
Así que nada, este viernes subiremos el podcast hoy, así la gente lo podrá escuchar antes, ya que el evento es tan reciente, lo podrá escuchar hoy, miércoles por la noche. La semana que viene el podcast se grabará seguramente viernes por la noche, como va a ser habitual esta temporada. Y nada más, contaremos supongo con el equipo habitual. Tú nos hablarás, a ver si os habéis sacado ya Breaking Bad, podemos hablar... Espero acabarla, es decir que llevo 2 o 3 días sin poder ver porque estaba ocupado con temas personales, pero espero acabarla y estoy ansiando hablar de ella. Y Sandra igual, a ver si te la Yo acabas. igual, me está quitando la vida el Breaking Bad. Os lo dije, al principio es dura, pero luego verás. Y aquí están los dos enganchados. Y madre mía. En fin, también querías hablar de Smite, ¿era? Smite, el juego este... Puedo hablar de Smite, que está pegando duro y puede ser la alternativa para el que no le guste el LoL. Y tengo juegos por ahí en la recámara. Bueno, cuando se acerque la fecha lo confirmaremos. Sandra, hasta cuando nos veamos en el próximo programa. Eso espero. Cory, que está ahí dentro de mi habitación jugando a Ni no Kuni. ¡Mátane! Aymar. Pues como ya sabéis, hasta la próxima semana, el viernes será seguramente, y espero que no se os haga muy larga la espera. Bueno, yo también me despido, Adrián Ripoll. Nos vemos en semana y pico. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.